Si por alguna cosa están como golpeados o algo, ya yo si quieres yo me pongo de pie. Dale, sí, tenemos una actividad como con los tacones está un poco complicado. Pero ¿sabes qué? Both. Cuando los estudiantes están... Sí. Cuando los estudiantes están poniendo el micro, ese tiempo no. No se puede. Y también cuando piden un momentito para poner material. Porque no quiero que hasta que inicie. Es como... Sí. Cuando empiecen a hablar. Perfecto. Vamos a una semana. Estamos. Con más. Sí, no sé quién está tomando el tiempo. Ya si estáis ya listos, llamamos a los jueces para empezar el tiempo. No, pregunto. Ya, no van a perder tiempo cambiando. Sí, 17 minutos. Este es para los hijos, para un equipo. O sea, para todos los ratos. Ese para el Y si los pueden pasar y quita aquí detrás para Ahorita les pongo ese. Cuando acabe la inauguración, les pongo ese. ¿Sí? Si quieres, nos podemos mover. Vamos a mover eso después de Ok, no me he hecho yo tampoco. todo después de la Sí, también me he hecho yo tampoco. Creo que sí. Entonces, esa debe ser de alguna estudiante. I think we're ready. Ana, ready? Ready definitely for the opening. I think we're already live. Soy to let you know. El tiempo va a empezar a tener el presupuesto para los dos equipos, así que se va a poner con calma. Igual. Niños. El tiempo va a empezar hasta que ya tengan bien puesto el micrófono, así que con calma. ¿Vale? Perfect. Let's follow. Really?
Por favor, todos de pie, la Corte está sesionando. Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Joven secretaria, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la quinta edición de la competencia de litigación oral en materia penal Campeón de Campeones, que es organizada por la iniciativa del Estado de Derecho, del Colegio de Abogados de Estados Unidos y también por la Universidad California Western. Mi nombre es Nerea Aparicio y soy la directora para América Latina y el Caribe de ABA Rowley, como se le conoce en América Latina, y la maestra de ceremonias el día de hoy. Les recuerdo que este evento se transmitirá en español, pero tienen disponibles la traducción al inglés y tienen los auriculares en la mesa en la parte derecha. La competencia se desarrollará de 3:30 a 6:30 de la tarde y les invitamos que nos acompañen después para la, digamos, elección del campeón de esta, o campeonas de esta competencia y al cóctel que se va a celebrar después. En el ilustre panel de jueces nos acompañan el honorable juez de la Corte Superior del Distrito de Columbia, Hiram Puig Lugo, quien será el presidente de este tribunal. Igualmente, el distinguido fiscal federal para el Distrito de Columbia, Glenn Kirchner, y el abogado y socio fundador de la firma de abogados Lavin Puig, Dr. Magin Thomas Puig Monsen. A continuación, el director ejecutivo de los programas globales del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, Alberto Mora, dará unas palabras de bienvenida. Demos un aplauso. Muchas gracias. Honorable panel de jueces, distinguido juez Hiram Puig Lugo, el ilustre fiscal general Glenn Kirchner y el doctor Puig Monsen. Richard Glenn, subsecretario adjunto de funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, INL, en el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Representantes de la Universidad de California Western, equipos participantes en la competencia, señoras y señores. La Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos, o ABA Rowley, tiene el honor de dar las bienvenidas a la quinta edición de la competencia de litigación oral en materia penal Campeón de Campeones. Como en años anteriores, el día de hoy compartirán los equipos de las universidades finalistas de las 12 competencias más importantes que se realizan en México sobre litigación oral: la Universidad Marista de Mérida y la Universidad de Guanajuato. Estos dos equipos son los ganadores de las dos competencias paralelas que realiza ABA Rowley a través de su oficina en México y la Universidad de California Western a lo largo del año, tanto a nivel regional como nacional en México, gracias a los fondos y el compromiso de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley del Departamento de Estado, en el marco de un programa de cooperación técnica para el fortalecimiento del nuevo sistema de justicia penal acusatorio en ese país. Representan a la Universidad Marista de Mérida, Fanny Toledo, María Fernanda Sanabrías, Silvana Santos y Carolina Duarte, junto con la entrenadora Rosa Bolaños. Por la Universidad de Guanajuato contamos con Araz Vargas, Nadia Hernández, Jorge Ramírez, Javier Suárez, junto con el entrenador Juan Carlos Paramo. Ambos equipos han recorrido un largo camino de obstáculos para estar el día de hoy en American University Washington College of Law. Bienvenidos y bienvenidas. El Colegio de Abogados de los Estados Unidos, a través del ABA Rowley,
Reconoce los esfuerzos realizados por México desde el año 2008 al fin de implementar un nuevo sistema de justicia penal en la que la Fiscalía y la defensa del acusado presentan pruebas de justicia, pruebas y argumentos contradictorios en audiencia pública. A diferencia del anterior sistema penal inquisitivo en que las facultades de acusar y juzgar recaían en manos de una misma persona, un juez que no era neutral en un procedimiento secreto y sin las garantías de debido proceso. La implementación de este cambio de paradigma conlleva numerosos retos para el Estado y para la profesión legal en México, como hemos visto en otros países de la región. El cambio de roles de las nuevas instituciones de justicia con mandatos adecuados al nuevo proceso penal. La necesidad de coordinación entre las diferentes instituciones encargadas de investigar y sancionar las conductas punibles. La presentación de pruebas y argumentos orales por las partes procesales de forma contradictoria y con igualdad de armas, así como la formación de jueces de garantía y también de tribunales independientes, competentes e imparciales, capaces de juzgar los hechos presentados ante ellos con inmediatez en una audiencia pública. El Colegio de Abogados de los Estados Unidos, desde su creación en 1878, y actualmente a través de sus más de 400.000 miembros, cuenta con una misión de promover la educación legal de la más alta calidad, la competencia profesional y la conducta ética de los abogados y abogadas, el servicio público y pro bono para la profesión legal y el fortalecimiento del Estado de Derecho. A través de su programa internacional y desde hace más de 25 años, Ava Rowley, con su personal de más de 500 personas, ha unido esfuerzos con nuestros socios en los países a fin de implementar más de 100 programas para el fortalecimiento de las instituciones legales, el apoyo de la profesión legal, la promoción del respeto por los derechos humanos y la comprensión pública de la ley y los derechos ciudadanos. Es un honor en el día de hoy poder ser testigos a uno de los resultados más importantes de nuestra misión, la formación de futuros abogados comprometidos con la realización del Estado de Derecho, dispuestos a combatir y ganar este concurso y también a convertirse en agentes de cambio a través de la experiencia adquirida en el nuevo sistema de justicia penal mexicano, a través de las distintas carreras profesionales que decidan seguir en el futuro como fiscales, jueces, abogados defensores o abogados de práctica privada. Merece especial mención el compromiso asumido por las universidades mexicanas participantes en este concurso y concretamente la Universidad Marista de Mérida y la Universidad de Guanajuato, en formar a los nuevos líderes del futuro en una de las áreas más importantes del Estado de Derecho, el derecho penal y procesal penal, los cuales tienen un impacto directo en la población más vulnerable, en la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado y la corrupción, así como parte importante de la legitimidad y credibilidad del Estado de Derecho. Igualmente, queremos reconocer a los integrantes del panel de jueces el día de hoy por su importante labor y de forma pro bono. Sin más, felicitaciones a los dos equipos presentes el día de hoy y que gane el mejor. Muchas gracias. Tenemos el honor el día de hoy de contar también con la presencia del subsecretario adjunto en funciones de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Ejecución de la Ley, INL, del Departamento de Estado, Richard Glenn. Le invitamos a Richard Glenn a venir al podio. Muchas gracias. Thank you. Good afternoon. ¿Para ustedes, primera visita a Washington? ¿O alguno ha estado aquí antes? ¿Solo una vez? ¿Sí? Para los otros 7, nunca. Primera visita. Espero que tomen tiempo para conocer mi capital.
¿Cuándo llegaron? ¿Llegaron cuándo? El viernes. Es que ya han tenido tiempo para conocer algo, ¿verdad? ¿No? Nada. Starbucks. Y el Starbucks igual que allá en México, ¿verdad? Todo es lo mismo. Está bien, está bien. Bueno, espero que les demos un poquito de tiempo para conocer la ciudad. No es DF, no es tan grande y no tiene para mí tanta cultura, pero bueno, es mi capital y soy orgulloso de mi capital. Bueno, gracias a Dios, el evento de hoy no entra en conflicto con los partidos del Copa Mundial. Más importante, el partido de México. Y este partido el jueves es, ¿verdad? De todos modos no importa, ¿verdad? Ganan, empatan, pierden, no importa. Ya están con los 16, ¿verdad? Bueno, tal vez mientras estén aquí pueden aconsejar al equipo varonil de los Estados Unidos, que a nosotros nos falta bastante el conocimiento y práctica de jugar al fútbol. Pero bueno, ya basta de hablar de fútbol. De verdad es que en realidad no me gusta el fútbol. Yo soy beisbolista. Y bueno, estamos aquí para ver y participar en un torneo de mucho más importancia, tanto para los Estados Unidos como para México. Y yo me siento muy honrado de poder estar aquí con ustedes. Quiero decirles que ustedes representan a los mejores de los mejores y más brillantes estudiantes de Derecho en México, así como representan también el futuro del sistema de justicia penal mexicano. Su trabajo y su dedicación los han traído a este tribunal en el corazón de Washington, por lo que queremos expresarles nuestras sinceras felicitaciones. Es difícil de creer que hace solamente 2 años México completó su transición oficial. Ya sabemos que seguirá la transición por muchos años al sistema de justicia penal acusatorio. Ustedes son de la primera generación que ejercerá la abogacía sin haber trabajado en el sistema anterior. Por lo tanto, son ustedes quienes tienen el poder y la responsabilidad de darle forma al futuro de la justicia en México. Y bueno, a través de la iniciativa Mérida, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, junto con la iniciativa del Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos y de la Escuela de Derecho de California, se han asociado con el Gobierno de México con el fin de fortalecer el Estado de Derecho. Y es un elemento importante de este esfuerzo, es ayudar a personas como ustedes a ser los mejores abogados y los mejores jueces para el bien de su país y mi país también. Esta competencia de juicios simulados es solo una parte del esfuerzo. Desde 2008, México y los Estados Unidos hemos trabajado juntos para ayudar a México a fortalecer sus instituciones policiales y judiciales y a profesionalizar al personal. El objetivo de nuestro esfuerzo es facultar a México para luchar más eficazmente contra las organizaciones delictivas transnacionales, así como contra el tráfico de drogas y los actos de corrupción que estas organizaciones cometen. Ahora, en el marco de la iniciativa Mérida, los Estados Unidos también capacitamos más de 100,000 o 10,000, hay una diferencia entre 100 y 10,000 fiscales y jueces en todos los aspectos del sistema acusatorio. En asociación con contrapartes federales y estatales, hemos ayudado a México a acreditar 34 laboratorios forenses y 81 instituciones penitenciarias federales y estatales, así como a equipar los tribunales mexicanos, todo en un esfuerzo por fortalecer el sistema de justicia mexicana.
Este programa de juicio simulado está incluso marcando una diferencia real y duradera. Les cuento a algunos de los alumnos del concurso. Un ex instructor en juicio simulado del programa del Colegio de Abogados de los Estados Unidos trabaja ahora como procurador antisecuestro en Guanajuato, en donde ha litigado en más de 20 juicios orales y ganó un proceso legal y una sentencia de 120 años contra el líder de una organización del crimen transnacional. Un exalumno del programa de juicio simulado es actualmente procurador antisecuestro en Colima, quien ha obtenido ya múltiples sentencias. Bueno, se nota que el verdadero motor de un cambio duradero serán los profesionales que trabajan en todo el sector judicial mexicano. Esta transición, por supuesto, encontrará desafíos y obstáculos a lo largo de su camino. Pero estoy seguro de que este cambio para mejorar continuará ganando impulso y en última instancia resultará en un sistema legal del que estarán orgullosos de decir que es un sistema justo, transparente y eficaz. Yo creo firmemente en este programa. Este programa empezó cuando yo estuve trabajando en México, en nuestra sección en la embajada de INL. Creo en ello porque puedo ver cómo el trabajo que han hecho para llegar a este punto afectará directamente a sus futuros y, por supuesto, el futuro de su país. Al participar en este concurso, ustedes estarán adquiriendo un tremendo conocimiento práctico sobre la ley y sobre su aplicación, lo que les llevará al éxito posterior en la sala de audiencias. Los estudiantes mexicanos de Derecho también creen en este programa. En 2014, cuando comenzó esta competencia, 319 equipos solicitaron 120 plazas. Para las competencias de este año, recibimos solicitudes de más del doble de ese número. Este crecimiento de interés de la próxima generación de abogados y jueces mexicanos es muy significativo y muy alentador. Los participantes anteriores de este programa han pasado a ocupar puestos importantes en el sistema judicial mexicano y muchos de ellos están sirviendo como mentores para los estudiantes actuales. ¿Dónde están los mentores? Acá. Y la otra salió. Espero que esté bien. Bueno, espero que cuando ustedes, cada uno de ustedes, llegue a la cúspide de su distinguida carrera, considere el volver y convertirse también en mentor de la próxima generación. Les deseo todo lo mejor. Les felicito por haber llegado hasta aquí en esta competencia. Los Estados Unidos seguirán siendo un socio con el que puede contar para apoyarlos, no solo a ustedes, sino al gobierno mexicano y al pueblo de México. Disfrutan de su estancia en la ciudad. Ojalá podemos, no sé, ¿hay algún representante de la Embajada de México? ¿Dónde está? ¿Representante del gobierno de México? No hay. No hay. Bueno, voy a llamar al embajador para ver si les deja entrar el jueves para ver el partido en su propio país, en su propia tierra, que está aquí en Washington. No les prometo nada, hago la llamada y vamos a ver si, no sé si tienen ya algo planeado para el 10 de la mañana, pero ya creo que ese plan ya está fuera. Hay un nuevo plan. Igual, hago esa llamada, no les prometo nada, pero quizás si la embajada tenga algún evento, como suelen ser, pues... Señor subsecretario, que los jueces queden invitados también. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por estar aquí, gracias por todo el esfuerzo y que el mejor gane. Para finalizar,
Invitamos al podio al profesor Justin Brooks, director ejecutivo del Instituto de Defensa Penal de la Universidad California Western. Un aplauso. Buenos días. ¿Listos? Ok. Solo tengo pocas palabras porque yo sé ustedes están nerviosos y listos para iniciar este concurso. Pero número uno, para mí lo más importante es gracias a INL y Departamento de Estado, porque este programa es imposible para ustedes sin ellos. Y necesitamos un gran aplauso para ellos. Y número dos, ustedes, después de cientos de videos, horas y horas practicando, todos los regionales, todos los finales, meses y meses trabajando en este concurso, ustedes son los mejores litigantes en todo de México. ¿Ok? Entonces, cámase. ¿Ok? Hoy es solo para decidir cuál equipo tiene una copa de plata o copa de oro. Pero los dos copas son iguales, más o menos. Copas grandes para ustedes. ¿Ok? Porque después de cientos de estudiantes en nuestros concursos, ustedes son los mejores. Y eso es la verdad ahora, y eso es la verdad en 2 horas. ¿Ok? Cálmase. ¿Qué es importante hoy? Yo aprendí aquí en esta escuela hace 30 años, yo sé, es imposible, pero hace 30 años, mis destrezas en litigación oral. Y por 30 años, yo he usado esas destrezas todos los días para mis clientes y para mi trabajo. Eso es que es importante, sus futuros como abogados. Y ahora tienen las destrezas, felicidades. Vámonos eso, pero eso no es lo más importante. ¿Ok? Muchas gracias por su participación en este gran proyecto. A ABA y nuestro equipo, felicidades. Empieza la competencia. Muy buenas tardes. Tenemos citada para audiencia de juicio la causa penal 1948 del año 2017, Fiscalía General de la Nación versus Alan Francisco Miramontes Espino. Abogados, por favor, de pie. Fiscales, sus nombres para que consten en acta y después de los fiscales, los defensores. Por favor, procedan. Agente del Ministerio Público Javier Alejandro Suárez Paredes, con datos previamente establecidos ante este honorable tribunal. En el mismo carácter que mi compañero, Nadia Janet Hernández Guerrero, con datos previamente proporcionados para las notificaciones correspondientes. Por parte de la Fiscalía, licenciado Jorge Alfredo Ramírez Ibarra, con datos previamente entregados a este tribunal. Representando al Ministerio Público, licenciado Arad Vargas, con datos previamente establecidos ante este honorable tribunal. Defensora particular, licenciada Silvana Santos Guzmán, con datos previamente registrados ante este tribunal, me acompaña el litigante. Licenciada Carolina Duarte Medina, con datos previamente establecidos ante este tribunal. Licenciada Fernanda Sanárez López, con datos previamente establecidos ante este tribunal. Acompaña a la licenciada Fanny Toledo Guillermo, con datos previamente establecidos ante este tribunal. Muchas gracias. Por favor, tomen asiento. Comenzando con la Fiscalía, ¿hay algún tema preliminar que tenemos que resolver antes de que comiencen con sus aperturas? Ninguno, su señoría. Estamos listos para realizar los alegatos. De parte de la defensa, procedamos con la apertura. Señores fiscales, por favor. Sí, su señoría. Solo si me permite un minuto para poder acomodar el material el cual voy a utilizar. Por supuesto. Gracias.
dice que la amó, pero en realidad fue aquel que enfrente de su familia la golpeó. Y hoy, honorables jueces, ustedes sabrán que Alan fue aquel con 3. El auricular aquí no está funcionando. Sí, tienes. Sí. Ahora sí. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ahora está bien. Fiscalía General versus Miramontes Espino, toma 2. Por favor. Muchas gracias. Él dice que la amó, pero en realidad es él, aquel que enfrente de su familia la golpeó. Y hoy, honorables jueces, ustedes sabrán que Alan fue aquel que con 3 puñaladas en la espalda la asesinó. Honorable tribunal, el Ministerio Público demostrará que en el domicilio propiedad de Elizabeth Bustillo, el día 24 de abril del 2017, ella se encontraba en la cocina, acompañado del acusado Alan Francisco, que en esta habitación se encontraba el hijo de Elizabeth, aquel de nombre Rodolfo, de 10 años de edad, que lo acompañaba el primo de Rodolfo en este lugar, aquel de nombre Omar, de 10 años de edad. Será demostrado que aproximadamente a las 8 de la noche ese día, el acusado Alan Francisco estaba discutiendo con Elizabeth Bustillos acerca de un hombre. El menor Rodolfo, desde su habitación, es que logra escuchar la discusión y se asoma a la cocina para ver qué sucedía. Lo que el menor Rodolfo vio desde un primer momento fue que el acusado dio una cachetada a Elizabeth. Esta lo empujó y se dio la vuelta. Y fue en ese momento, como se demostrará, que el acusado toma un cuchillo con su mano izquierda, tira una primer puñalada en la espalda de Elizabeth, se abalanza sobre ella y ella cae al piso. Y es ahí donde tiene una segunda y una tercera puñalada en su espalda. El menor Rodolfo, al ver esta escena, es que se regresa de forma inmediata a su habitación. Su primo Omar sale de esta y va a la cocina. El acusado observa a Omar en la cocina, lo toma del brazo y lo regresa de forma inmediata a la habitación. En ese momento es cuando el acusado le dice a Rodolfo que se había visto algo. El menor Rodolfo en un primer momento no contesta nada. El acusado repite su pregunta, que si viste algo. El menor Rodolfo dice, no vi nada. El acusado le dice a los niños que si le cuenta a alguien lo que vieron, le echarían la culpa a Omar y a Rodolfo lo tendrían como cómplice. Después de esto, el acusado se retira hacia su trabajo, el cual es un local de hamburguesas denominado Las Country Burgers. Será demostrado que el acusado ingresó a este local y desde un primer momento sus compañeros de trabajo percataron que este estaba distraído. El acusado fue hacia la cocina y es ahí que se corta la mano derecha, manchando de sangre la única ropa que traía puesta. El acusado después toma un suéter, el cual utiliza para cubrir la herida. Después de esto, es que se regresa nuevamente a su domicilio. Esto siendo, como se demostrará, aproximadamente a las 10:30 de la noche. Cuando ingresó a este inmueble, no encendió ninguna de las luces y se fue directamente a la habitación de los menores. Y es ahí donde el acusado le dice al menor Rodolfo que se hayan aviado a la casa en el tiempo en el que él estaba fuera. El menor Rodolfo contesta que nadie había ido a la casa. Después de ello, Alan Francisco se retira hacia su habitación y es ahí que en un closet, debajo de un azulejo que estaba sobrepuesto, es que lo retira y ahí deja la ropa, la cual estaba ensangrentada, acompañada del arma homicida. Posteriormente a ello, el acusado se coloca la playera, la cual tiene el logo de Las Country Burgers, y hace la denuncia a las autoridades, siendo que a las 11:05 de la noche, el policía municipal Edgar Anchondo arriba a este lugar. El acusado le dice que los niños estaban dormidos en su habitación. El policía va hasta esta y se introduce, y lo que ve, como será demostrado, que los niños no estaban dormidos, pero que sí tenían miedo. Después de ello, el policía le dice a Alan Francisco que es necesario indagar en su domicilio. El acusado se lo permite y el policía se dirige a la habitación de él. Y es ahí que el policía municipal observa un closet. El policía lo abre y se percata de la presencia de una caja.
El policía lo mueve y observa un azulejo que estaba sobrepuesto. El policía lo retira y ve que hay ropa que estaba ensangrentada. El agente la levanta y al momento de hacer esto, como será demostrado, es que ve caer un cuchillo que estaba ensangrentado. Y en ese momento, como será demostrado, el policía municipal escucha que alguien entra a la habitación, tratándose del menor de edad, de nombre Rodolfo, aquel que le dice al policía, Alan fue. En ese momento, el policía municipal se dirige hasta el acusado, y es ahí cuando realiza su detención. Honorables jueces, lo anteriormente expuesto a ustedes será corroborado mediante el desfile probatorio propio de la Fiscalía, siendo que en un primer momento vendrá el menor de nombre Rodolfo, aquel que les podrá decir que el día de los hechos, en el piso de esta cocina se encontraba la víctima Elizabeth Bustillo. Además, con el menor Rodolfo ustedes sabrán que él rindió dos declaraciones. En la primera diciendo que Alan fue, en la segunda retractándose de este dicho. Pues sus señorías, como será demostrado a través del material probatorio del Ministerio Público, el primer testimonio brindado por parte del menor tendrá total valor para esta causa. Además, estarán presentes los familiares de la víctima, siendo la madre y la hermana, aquellas que les podrán exponer que Alan Francisco era una persona celosa, que aparte era una persona violenta, y por último, que él ya había golpeado a Elizabeth de frente de su familia. Por otro lado, la vecina de este inmueble, aquella de nombre Tania, les expondrá que fue el día 24 de abril del 2017, a las 8 de la noche, cuando ella escuchó que Elizabeth Bustillos estaba discutiendo con una persona, y que además esa misma noche, a las 10:30, que el acusado arribó a su domicilio, y que cuando se adentró no encendió ninguna de las luces. Por su parte, el agente de policía municipal, Herbert Anchón, les podrá decir qué vestimenta traía puesta el acusado el día de los hechos. Además de que cuando ingresó al cuarto de los menores, estos estaban despiertos y tenían miedo. Y por último, que cuando encontró la evidencia debajo de un azulejo sobrepuesto, consistente en ropa ensangrentada y un cuchillo que estaba ensangrentado, las palabras que escuchó del menor Rodolfo en ese momento fueron: Alan fue. Y por último, estarán expuestos los órganos de prueba de carácter pericial propios del Ministerio Público, siendo que en un primer momento el doctor Ricardo les dirá a ustedes que las lesiones que dieron muerte a la víctima fueron causadas por un cuchillo. Y además, la licenciada Alejandra les expondrá que el primer testimonio brindado por el menor Rodolfo tiene total valía para esta causa, estableciéndose que la conducta desplegada por Alan Francisco actualiza el tipo penal previsto en el artículo 126 del Código Penal de Chihuahua, que además su conducta fue a título de dolo y en carácter de autor material, debido a que tuvo una intervención directa a la conducta delictiva, por lo cual al finalizar esta audiencia se concluirá de forma firme y convicta que Alan Francisco fue aquel que cometió el delito de homicidio, por lo cual el Ministerio Público en el momento procesal oportuno le solicitará a ustedes, honorables jueces, que dicten una sentencia condenatoria por el delito de homicidio, porque durante esta audiencia no tenemos que olvidar, él dice que la amó, pero en realidad es él aquel que enfrente de su familia la golpeó. Y hoy, honorables jueces, ustedes sabrán que Alan fue aquel que con 3 puñaladas en la espalda la asesinó. Esto, señorita. Muchas gracias, fiscal Vargas. La defensoría. Solicito un minuto para colocar mi nombre. ¿Cómo no?
proceda. Mientras Alan trabajaba para ganarse la vida, Elizabeth la perdía a manos de alguien más. Honorable Tribunal, el día de hoy escucharemos la historia de Alan Francisco Miramontes Espino, un hombre de 30 años, quien se ha ganado la vida trabajando en un restaurante llamado Country Burger. Sostén económico de su prometida Elizabeth Bustillos, con quien vivió durante 3 años seguidos, junto con su hijo Rodolfo, a quien Alan adoptó desde el momento en que formaron una familia. Un hombre a quien el día de hoy la Fiscalía intenta acusar por un delito que él no cometió, toda vez que mientras Alan se encontraba en el trabajo, realizando sus labores cotidianas, alguien más estaba en su domicilio privando de la vida a su prometida, Elizabeth Bustillos. Para confirmar lo anterior, señores jueces, escucharemos de viva voz a Alan Francisco Miramontes Espino, a quien tenemos aquí presente el día de hoy, quien nos platicará que el día 24 de abril del 2017 fue a trabajar, llegando al mismo alrededor de las 7 de la noche, que estando en el trabajo, mientras preparaba la comida de uno de sus clientes, se cortó la mano. Señores jueces, el dicho de Alan Miramontes no solo será corroborado por él mismo, sino también por los propios testigos de la Fiscalía, Rodolfo Bustillos y Tania, vecina de Alan, quienes confirmarán que alrededor de las 7 de la noche, Alan fue a trabajar. Alan nos seguirá contando que a las 7 de la noche llegó y después de 3 horas hasta las 10 de la noche tuvo un accidente, se cortó la mano derecha, ocasionándose una herida la cual empezó a sangrar. Ante ello tomó una sudadera, se envolvió la mano para detener el sangrado, manchándose la ropa que llevaba puesta. Esta misma versión será corroborada el día de hoy por Ramón Rodríguez Chávez, compañero de trabajo de Alan, quien además nos contará cómo ante esta situación le aconsejó a Alan que se retirara a su domicilio para curarse la herida. Señores jueces, Alan nos seguirá contando que no fue sino hasta las 10:30 de la noche que éste llegó a su casa, que al entrar se percató en que todas las luces se encontraban apagadas, por lo cual se imaginó que Elizabeth ya estaba dormida. También nos dirá que al llegar se dirigió a su cuarto rumbo al closet sin encender las luces con la intención de no despertar a Elizabeth. Que al entrar se quitó las prendas que estaban manchadas de sangre, las guardó en una esquina de su closet donde también guarda sus utensilios de cocina que utiliza para el trabajo. Y por último nos confirmará, no fue sino hasta el momento en el que éste entró a la cocina que vio el cuerpo de Elizabeth tirado en el suelo a un costado de la puerta que da hacia el patio y que éste se encontraba ya sin vida. Nos dirá cómo se sintió al ver esta escena, al ver el cuerpo de Elizabeth tirado sobre un lago de sangre con puñaladas en la espalda, en el cráneo y demás partes del cuerpo. Señores jueces, esto será corroborado el día de hoy por Cecilia Ochoa Hernández, operadora de llamadas de emergencia, quien nos confirmará que alrededor de las 10:30 de la noche recibió la llamada de Alan Francisco Miramontes Espino ante la situación de haber visto muerta a su prometida Elizabeth Bustillos. Nos explicará las indicaciones que le dio a Alan en cuanto a que no moviera nada de la escena para no alterar la evidencia. Y por último nos confirmará cómo se sentía Alan en ese momento. Con base en su experiencia, pudo identificar el dolor y la desesperación que Alan sentía al momento de ver a su prometida ya sin vida. Señores jueces, por último Alan nos dirá que no fue sino hasta las 11 de la noche que la policía llegó a su casa. Lo dejó pasar para que revisara lo que había sucedido. Le dijo lo que hizo desde que llegó a su casa a las 10 de la noche hasta que encontró el cuerpo de su prometida sin vida. Y nos confirmará cómo el policía, sin revisar el área donde estaba tirado el cuerpo de Elizabeth, ni inspeccionar ninguna de las demás estancias de la casa,
se fue directo al cuarto de Alan y al hallar las prendas manchadas de sangre, decidió arrestarlo sin razón alguna. Señores jueces, la Fiscalía el día de hoy pretenderá establecer la culpabilidad de Alan con el hallazgo de estos 3 objetos, los cuales estaban manchados de sangre. Sin embargo, comparecerá ante ustedes la perito en genética forense Ana Azucena Ale Orozco, quien les establecerá que al realizar el análisis de estos 3 objetos, únicamente se encontró coincidencia con el ADN de Alan. Y ustedes lograrán llegar a un grado de certeza científica en que la sangre de la víctima nunca estuvo en contacto con las prendas, con el cuchillo, con la playera y con la sudadera de Alan. Señores jueces, también la Fiscalía acaba de mencionar que traerá al estrado a Rodolfo Bustillos y que con base en su dicho intentará vincular a Alan Francisco Miramontes con la muerte de su pareja. Sin embargo, será el propio Rodolfo quien el día de hoy nos explicará la razón por la cual aquella noche declaró en contra de su padre. Nos dirá que se vio influenciado por su tía Isabel, por su tío Pancho y Juan y por su abuelita, quienes lo obligaron a declarar en contra de Alan. Será el propio Rodolfo quien nos confirmará que el día 24 de abril del 2017 Alan fue a trabajar. Y por último nos dará la razón por la cual se retractó de su primera declaración. Y será la perito en psicología familiar sistémica y psicóloga jurídica Patricia Leos Trejo quien establecerá la credibilidad de la retractación que realizó Rodolfo con base en la influencia que recibió por parte de sus familiares. Por lo que al finalizar este juicio, ustedes podrán advertir las razones por las cuales aquella primera declaración de Rodolfo no deberá ser tomada en cuenta. Señores jueces, a lo largo de esta audiencia, esta defensa no negará que Elizabeth Bustillos fue privada de la vida. Tampoco negará que fue apuñalada con un arma blanca en su propio domicilio. Lo que la Fiscalía no logrará demostrar, más allá de toda duda razonable, es cómo estos hechos vinculan a Alan Francisco de Miramontes con la muerte de Elizabeth Bustillos. Y después de evaluar de manera libre y lógica las pruebas presentadas por esta defensa, y al no existir convicción más allá de toda duda razonable, lo justo será dictar sentencia absolutoria de no culpabilidad a favor de Alan Francisco Miramontes Espino, después de que esta parte les hará ver que mientras Alan se encontraba en el trabajo, realizando sus labores cotidianas, alguien más estaba en su domicilio privando de la vida a Elizabeth Bustillos. Muchas gracias, licenciada Rolero. Fiscales, su primer testigo, por favor. Sí, señoría, es el agente Herbert. Solamente un minuto para colocarme el micrófono. ¿Cómo no? Dígale al tribunal su nombre completo. Me llamo Herbert Anchondo Villegas. Señor Herbert, ¿a qué se dedica actualmente? Soy agente de policía municipal en Chihuahua. Enfocándonos en su trabajo, ¿cuánto tiempo tiene trabajando en este lugar? Aproximadamente 13 años. ¿Cómo es que ingresó a la policía municipal? Nos hacen 3 tipos de exámenes. Uno físico, de conocimientos, y un último de control y confianza. Una vez que pasamos estos exámenes, tomamos un curso que dura 6 meses. En relación al examen de control y confianza, explíquele al tribunal en qué consiste esta prueba. Este se divide en más exámenes. Uno toxicológico para verificar no consumimos drogas, uno ante polígrafo para ver no decimos mentiras, y por último, uno económico.
¿Cuándo fue el último examen de este tipo que usted realizó? Hace aproximadamente 2 meses. Ahora, en relación al curso de formación que nos acaba de mencionar, ¿en qué consiste? Durante 6 meses acudimos a la Academia de Policía, en donde se nos instruyen en temas relacionados con el ámbito jurídico, técnicas policiales, criminalístico. ¿Qué es la Academia de Policía? Es una escuela donde se nos instruye y prepara para el ámbito laboral. Ahora, en relación a su trabajo en esta unidad, ¿existen principios con los cuales usted rija su actuar como policía? Sí. ¿Cuáles son estos principios? Objetividad, honestidad, apego a derechos humanos. ¿Cómo aplica el principio de honestidad en su trabajo, agente? Dirigiéndome en todo momento con verdad. Ahora, le voy a pedir que nos enfoquemos en el día 24 de abril del año 2017, aproximadamente a las 11:05 de la noche. ¿Qué sucedió a esta hora? A esa hora yo recibí una llamada radiofónica en donde se me establecía una persona del sexo masculino. Había arribado a su domicilio y había encontrado a su pareja muerta. ¿Qué fue lo que usted hizo una vez que supo esta información? Yo acudí a ese lugar donde me dijeron sucedieron los hechos. Ahora, agente, ¿cuál es el domicilio al que usted acudió? Era en la colonia Panamericana, en la calle Córdoba de Argentina, pero el número exacto no lo recuerdo en este momento. ¿Esta información la ha dicho anteriormente? Sí. ¿En dónde lo hizo? En el acta de aviso que yo rendí ante el Ministerio Público. ¿Cuál es el contenido de esta acta de aviso? Todos aquellos sucesos que acaecieron a raíz de la investigación que tuvo su inicio el día 24. ¿Qué día usted rindió esta acta? El día 25 de abril. Si yo le proporciono esta acta, ¿usted podría recordar el dato que se le acaba de olvidar? Claro. Su señoría, para efecto de apoyar la memoria de mi testigo, corro traslado con mi contraparte para que manifieste lo que a su interés convenga. Le hago saber que este es el dato, el que está con color verde, sobre el que es el refresco de memoria. Permiso para acercarme al testigo. Procede. Agente, por favor, tome este documento, observe unos momentos y dígame si lo reconoce. Sí, sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Es el acta de aviso que yo rendí ante el Ministerio Público. ¿Y por qué lo reconoce, agente? ¿Fundamento? Repetitiva la pregunta. Al lugar. Le voy a pedir que observe la última página y dígame qué es. Bueno, en la parte de abajo. Tiene mi nombre y mi firma. Por favor, lea para usted y en silencio el dato que está con color verde. Y si recuerda el dato que yo le pregunté, hágamelo saber. Ya lo recordé. Permítame el documento. ¿Cuál era el número exacto de este domicilio? Era el 3124. Ahora, gente, dígale al tribunal, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que usted llegó a este domicilio? Yo toqué a la puerta y fui recibido por una persona del sexo masculino. Me dijo su nombre es Alan Francisco Miramontes Espino, que era quien había realizado la llamada. ¿Cómo eran las características físicas de esta persona? Pues era una persona un varón de cabello corto, oscuro, complexión atlética, nariz aguileña. El día de hoy, ¿esta persona se encuentra en esta sala? Sí. ¿En dónde? Sentado al lado de la abogada defensora. Señoría, para el récord, el testigo ha reconocido al acusado. Ahora, agente, ¿cómo estaba vestida esta persona? Tenía una chaqueta de color café, un pantalón de mezclilla, camisa del trabajo. ¿Por qué dice que tenía una camisa de trabajo? Ah, bueno, tenía un logo de un restaurante de hamburguesas. ¿Cómo fue que usted pudo ver este logo sin nos acaba de decir que tenía una chaqueta de trabajo? La chaqueta se encontraba abierta. Ahora, gente, ¿qué fue lo que sucedió una vez que esta persona lo recibió? Bueno, nos dirigimos hacia la parte de la cocina y es estando en la cocina que yo pude ver en efecto que se encontraba pues una mujer del sexo femenino tirada en el piso, muerta. ¿Cómo supo que esta mujer estaba muerta? Yo me acerqué a ella y me di cuenta que no estaba respirando, que se quedaba totalmente quieta y había sangre alrededor de su cuerpo y es por eso que yo me di cuenta. Agente, ¿esta información la han manifestado con anterioridad? Específicamente no. ¿A qué se refiere con específicamente no? Yo únicamente dije que me di cuenta que esa persona se encontraba muerta, no el cómo me di cuenta de ella. Ahora, gente, ¿qué fue lo que ocurrió una vez que usted se dio cuenta que esta persona se encontraba sin vida? Yo pedí autorización al acusado para que me permitiese verificar que en la casa uno se encontrase el agresor de su pareja. Él me dio la autorización y me comunicó que dentro de la casa se encontraban dos niños que se encontraban dormidos y es por eso que yo acudí a esta habitación en un primer momento. Dígale al tribunal, ¿qué fue lo que ocurrió
cuando usted llegó a esta habitación de los niños? Pues yo me di cuenta que los niños no se encontraban dormidos, como me había dicho el acusado, se encontraban despiertos. Uno parece como problemas de lenguaje y el otro tenía miedo. ¿Por qué dice que tenía miedo? Yo me percaté porque tenía pues sus facciones como un poco asustadas y yo le empecé a hacer una serie de preguntas, pero no me respondía y es por ello que yo pensé que tenía miedo. ¿Qué fue lo que sucedió cuando este menor, que tenía miedo, no le respondió? Yo, como no vi nada inusual en esa habitación donde se encontraban estos dos menores, acudí a la siguiente habitación. En la casa únicamente hay 2 habitaciones y esa hasta donde me dirigí. Llegaré al tribunal. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando usted se encontraba en esta habitación? Bueno, yo una vez que verifiqué que dentro de la habitación no se encontraba ninguna persona, empecé a revisar los cajones, empecé a revisar también el closet. ¿Por qué motivo, agente, usted empezó a revisar los cajones y el closet? Yo estaba buscando algo que pudiese ayudar a esclarecer los hechos. Vamos a enfocarnos en el closet de esa habitación. Explíquele al tribunal qué fue lo que sucedió cuando usted revisó el closet. Yo estaba revisando y me di cuenta que había como una caja. Al momento en que yo moví la caja, había un azulejo que se encontraba sobrepuesto. Y al momento en que lo levanté, me di cuenta que debajo de este había ropa llena de sangre. Cuando yo levanté esta ropa llena de sangre, cayó un cuchillo también lleno de sangre. ¿Cómo era la ropa que nos acaba de manifestar? Era una camiseta interior, una camiseta de tirantes, de color oscuro, llena de sangre. También era una chamarra que tenía un cierre de color negro con rojo, también llena de sangre. Agente, ¿cómo era el cuchillo? Este cuchillo era un cuchillo de mango de madera de color café, un cuchillo largo, de un solo filo y lleno de sangre. ¿De qué color? ¿Qué fue lo que sucedió con este cuchillo? Bueno, yo como tenía guantes debido al uniforme del trabajo, de la policía, lo tomé, lo lacré, lo embalé, lo aseguré para establecer la cadena de custodia correspondiente. Su señoría, para efecto de incorporar una prueba material, tengo en mis manos la prueba marcada en el auto de apertura a juicio como número 1, corroborada por mi contraparte para que manifieste lo que a su interés convenga. Permiso para acercarme al testigo. Proceda. Agente, le voy a pedir que tome este objeto y el documento. Primero, céntrese en el documento. Dígame si lo reconoce. Sí, sí lo reconozco. ¿Por qué lo reconoce? Es la cadena de custodia la que yo establecí, yo soy el primer eslabón en la misma. Ahora le voy a pedir que se centre en la etiqueta del objeto. Dígame si la reconoce. Sí, también la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Bueno, pues tiene las características que yo establecí de aquel cuchillo que embalé ese día, 24 de abril. Le voy a pedir que se coloque el material de seguridad y una vez que usted se ha colocado este material, abra la caja. Por favor, le voy a pedir que muestre al tribunal lo que se encuentra en esta caja y dígale qué es. Es el cuchillo que yo encontré ese día en el closet. Puede verse aquí que tiene el mango de madera, que es de color café, el cuchillo largo, como le he referido, de un solo filo. ¿Cuál es la medida de la hoja de ese cuchillo? 30 centímetros. ¿Por qué dice que 30 centímetros? Yo lo establecí en mi cadena de custodia, dije que es un cuchillo de 30 centímetros y mango de madera. ¿A qué se refiere con 30 centímetros y mango de madera? Sí, que la hoja mide 30 centímetros y que el cuchillo tiene un mango de madera. Agente, por favor, le voy a pedir que cierre la caja, permítame documentos y retírese los guantes. Su señoría, una vez que el testigo ha reconocido y autenticado la prueba material marcada como número 1, solicitud se me tenga por incorporada, ya que tiene suma relevancia para la teoría del caso de esta fiscalía. ¿Alguna oposición? No, señoría. Queda incorporada. Ahora, gente, ¿cuáles eran las características de la parte exterior del inmueble? Era un inmueble de una sola planta, era el 3124 y tenía un jardín exterior. ¿Cuáles eran las características de la parte interior de este inmueble? Únicamente tenía 2 habitaciones, tenía una parte de la estancia, una cocina, un solo baño, al fondo había un patio. ¿Existe algún registro, agente, de lo que nos acaba de manifestar? Sí. ¿Cuál es este registro? Yo lo establecí de manera escrita y a su vez en mi acta de aviso puede establecer como un croquis donde viene fijado cada uno de los puntos que he mencionado. Si yo le proporciono una representación a escala del croquis que nos acaba de manifestar, usted podría demostrarnos
en esta representación, desde que usted llegó hasta que encontró el cuchillo? Claro. ¿Por qué podría hacerlo? Porque yo acudí a este inmueble y yo fui quien realizó estas actividades. Su señoría, con la finalidad de realizar una prueba demostrativa, tengo en mis manos una representación a escala de lo que nos acaba de referir. Corro al lado con mi contraparte para que, si tienen alguna manifestación. Su señoría, esta defensa tiene una manifestación, toda vez que no corresponde al croquis original que realizó el perito, digo, el policía. No ha lugar. Puede proceder. Permiso para que el testigo se ponga de pie y se diga hasta este punto. Por favor. Para que me apoye con la prueba demostrativa. Le voy a pedir que observe esta representación y dígame si la reconoce. Sí, sí la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Bueno, pues tiene todas y cada una de las características que yo establecí en el croquis, establecido en mi acta de vista. Aquí puede verse el jardín, la sala de estar, las dos habitaciones, el único baño, la cocina y el patio al fondo, como mencionamos. Ahora, le voy a pedir que tome estos dos objetos. Usted nos dijo que había dos niños en este lugar. Demuestra al tribunal en dónde se encontraban ambos niños. Se encontraban en esta habitación. Señoría, ¿será que pueda levantarme para proceder? Por favor. Su señoría, para el récord, el testigo ha demostrado que los niños se encontraban en la parte del cuarto, enfrente de la cocina y al lado del baño. Ahora, usted nos dijo que se encontraba una persona sin vida. Demuestra al tribunal en dónde se encontraba esta persona. En esa parte de la cocina. Su señoría, para el récord, el testigo ha demostrado que la persona sin vida se encontraba en la cocina, enfrente de dos cuartos. Ahora, le voy a pedir que tome estos dos objetos y usted nos acaba de decir que usted llegó y lo recibió el acusado. Demuestre al tribunal lo que ocurrió desde que llegó hasta la cocina. Bueno, yo entré por la puerta principal, posteriormente nos dirigimos por la zona de estar, llegamos hacia donde se encontraba la cocina y fue en este momento que yo pude ver a la persona sin vida. Su señoría, para el récord, el testigo ha demostrado en la representación escala, desde que entró por la puerta principal, pasó por la estancia y terminó en la cocina. Ahora, agente, le voy a pedir que demuestre en esta representación lo que ocurrió cuando usted estuvo en el cuarto del acusado. Bueno, yo estaba en este cuarto y como dije, empecé a revisar los cajones y estando en este cuarto, en el closet dentro del mismo, pude encontrar la caja. Al momento de yo moverla y levantar el azulejo sobrepuesto, encontrar ropa y el cuchillo lleno de sangre. Con su dedo, agente, demuestre al tribunal dónde se encontraba este closet. En esta parte. Señoría, para el récord, el testigo ha demostrado que el closet se encontraba en el cuarto del acusado, en la parte posterior derecha. Ahora, le voy a pedir que tome asiento, agente. Ya casi para finalizar, ¿qué fue lo que ocurrió cuando usted encontró este cuchillo? Bueno, yo me di cuenta que una persona entró a la habitación donde yo me encontraba. ¿Cómo fue que esta persona entró a esta habitación? No había ningún obstáculo para que alguna persona entrase, estaba emparejada a la puerta. Yo estaba realizando actos de investigación, yo estaba haciendo mi trabajo, no tenía por qué esconderme y entró uno de los niños que yo había visto. Dígale al tribunal, fuerte y claro, ¿qué fue lo que hizo este menor? Se acercó a mí y me dijo, Alan fue. ¿Cuántas personas de nombre Alan se encontraban en este domicilio ese día? Únicamente una persona se había identificado para conmigo como Alan. ¿Quién es Alan? El acusado. Eso sería todo. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. Defensora Duarte. Con tu interrogatorio. Muy bien. Perdón. Abogado, ¿tenerse en cita el croquis que utilizó la fiscalía? ¿Sí? Así es. Muy bien. Aquí está el micrófono. Buenas tardes, agente. Vamos a continuar con la línea de preguntas. Agente, usted fue la primera autoridad a llegar al lugar de los hechos. Sí.
Usted fue el primer respondiente en el presente caso. Así es. Usted fue la primera persona que realizó actividades de investigación en el lugar de los hechos. Objeción, su señoría. El testigo ya ha respondido que fue el primer respondiente. Por lo tanto, fue la primera persona que se encontraba en este lugar. No lugar. ¿Puede responder, testigo? ¿Me la puede repetir, por favor? Sí, usted fue la primera persona que realizó investigaciones en el lugar de los hechos. Hasta donde yo tengo conocimiento, sí. Estas investigaciones sirven de base para siguientes investigaciones. Así es. Ahora, gente, vamos a hablar sobre alguna de sus funciones. Usted preservó el lugar de los hechos. ¿Cierto? Usted custodió que el lugar de los hechos no fuese modificado, Sí. que no sea contaminado. Así es. Una manera de poder preservar el lugar de los hechos es mediante la fijación del lugar de los hechos. Pues sí. La fijación del lugar de los hechos consiste en un registro de cómo se encontraba el lugar cuando usted llegó, Y de aquello que se encontró, así es. de lo que se encontró en el inmueble. Cierto. Por ejemplo, los cuartos, Sí. por ejemplo, la distribución de esos cuartos, Sí. los objetos, Sí. indicios, Sí. sirven para reconstruir los hechos del supuesto hecho delictivo. En algunas ocasiones. Usted lo ha hecho el día de hoy. He hecho que... Usted reconstruyó la escena. Ah, sí. Agente, igual, el registro es necesario poner características como la iluminación del lugar de los hechos. No en todas las ocasiones. No es importante saber si era de día. Lo es. Puede deducirse con otros datos. No es importante saber si había luz artificial en el lugar de los hechos. Puede deducirse con otros datos. Agente, en el presente caso, como ya nos dijo, usted realizó un croquis. Así es. Ese croquis se encuentra en su informe. Sí. Señor juez, solicito hacer uso del croquis que ha hecho referencia el policía como apoyo demostrativo. Correré trasladado a mi contraparte. Ninguna manifestación, su señoría. Muy bien. Defensora, ¿qué número usted le asignó a ese documento? El número 1. Número 1. Bien, agente, vamos a continuar. Este es el croquis que usted realizó el día de los hechos. Sí. Usted llegó a las 11 de la noche el día de los hechos Aproximadamente. y realizó el croquis a las 12:59 de la noche. Sí, la mañana, aproximadamente. Sí. Bien. El día de hoy han traído esta maqueta, Sí. en donde agregó información nueva. No. Agente, este croquis tiene puertas. Sí. Señala el acceso de entrada a la casa, Ajá. el acceso de entrada a la cocina, Así es. acceso de entrada a todos los cuartos. Sí. Agente, el croquis que usted realizó no tiene puerta de entrada. No es un croquis. El croquis que usted realizó no tiene acceso para la puerta de la cocina. No establecí ninguna puerta. Agente, usted nos acaba de decir que la fijación de los objetos tiene que llevar puertas. Así es. Agente, de igual manera, usted reconstruyó los hechos. Sí. Bien, podemos entender que estas líneas son las paredes. Pues son, sí, los límites del inmueble. Agente, usted dijo que el imputado entró a la casa por esta parte, Así es. que atravesó el muro para entrar a la casa. No, no dije que atravesó el muro. No estableció una puerta. Ya dije que no establecí puertas en el croquis. Bien, agente, usted igual ha mencionado que es importante señalar la iluminación del lugar de los hechos. Y bien, ¿este croquis tiene ventanas? Yo no dije que... Yo dije que se podía deducir de otros datos la iluminación. No dije que fuese importante y no tiene ventanas. Agente, en este croquis no podemos saber si era de día. No, No podemos saber si era de noche. se deduce de otros información vertida en mi informe. Agente, usted fijó el lugar de los hechos. Pero no es todo lo que yo establecí. Por medio de este croquis usted lo fijó.
acompañado de más información. Ahora bien, agente, vamos a pasar a otro tema. Otra de las maneras de poder hacer la preservación del lugar de los hechos es mediante la protección del lugar de los hechos. Sí, Usted acordonó el lugar de los hechos. yo lo remití a los servicios periciales para que hicieran... Agente, ¿usted acordonó el lugar de los hechos? Sí, Para evitar que personas ajenas a la investigación entraran al lugar de los hechos. así es, Para que la escena no sea contaminada. cierto. Para que personas ajenas a la investigación no levantaran los indicios. Cierto, Agente, usted llamó a servicios periciales sí, para que servicios periciales levantaran los indicios. no precisamente. Agente, usted ha establecido esa información con anterioridad. No, Señor juez, solicito hacer uso de la técnica de evidenciar contradicción. Proceda. Este es el... Sí. Esa es la contradicción. Él dice que no levantó, que no pidió que la fuerza para levantar la evidencia. Ninguna manifestación. Muy bien. Permiso para acercarme al testigo. Puede. Agente, este es el informe que usted realizó. sí, Usted lo reconoce. cierto. Ahora, por favor, lea en voz alta y para todos lo que está subrayado de amarillo. Por favor. En voz alta, por Que favor. procedo a pedir refuerzos, así como a llamar inmediatamente a servicios periciales a efecto de que lleguen de manera inmediata a levantar evidencia. Agente, usted nos mencionó que levantó el cuchillo, Sí, que usted levantó la camiseta, sí, que usted levantó la sudadera. sí, Lo hizo antes de que llegara a servicios periciales. sí, así es. Y usted le entregó a servicios periciales los indicios. Cierto. No mencionó si utilizó guantes. ¿En dónde? En el informe que usted realizó. No, pero ya he dicho que lo hice. Agente, usted no mencionó en dónde guardó esos indicios. ¿En qué momento? Al momento de dárselos, antes de dárselos a servicios periciales. He dicho que lo recabé, lo embalé y lo lacré. Agente, eso lo hizo usted. Sí. Usted no cuenta con facultades de procesamiento. Como lo dije anteriormente, tomé un curso de 6 meses previo a que yo ingresara al campo laboral y es en este curso en donde se me permitió. Agente, usted nos acaba de decir que en este caso fue el primer respondiente, ¿cierto? Cierto. Bien, vamos a pasar a otro tema, agente. Vamos a hablar sobre cómo usted se dirige en sus labores. Ya nos ha dicho que es objetivo. Sí. Usted es una persona que únicamente plasma lo que le consta. Lo que le consta de manera tangible. Lo que percibo, sí. Agente, en el presente caso usted dijo que pudo ver a Alan. Sí. Usted no conocía a Alan antes de los hechos. No, jamás lo había visto. Usted lo conoció cuando Alan le abrió la puerta de su casa. Sí, ya dije que sí. De hecho, usted describió a Alan. Sí, también. Usted dijo que Alan llevaba una chamarra. Así es. Una chamarra es de manga larga. Usualmente sí, sí. Agente igual dijo que Alan tenía un tatuaje. No lo recuerdo. Agente, ¿no recuerda haber establecido esa información con anterioridad? Exactamente. Señor juez, solicito hacer el uso de la técnica del apoyo de memoria. Traigo otro lado a mi contraparte. Proceda. Ninguna manifestación, su señoría. Pero no voy a fallar, no se entiende. Permiso para acercarme al testigo. Por favor. Agente, este es el informe que yo le he mostrado con anterioridad. Este es el informe que se realizó. Sí. Por favor, lea en voz baja y para decir lo que está subrayado. ¿Ha terminado, agente? Sí.
Ahora le voy a volver a preguntar. Usted dijo que Alan tenía un tatuaje, gente. Sí, Y dijo que el tatuaje iba del hombro hasta la muñeca. cierto. Refirió también que Alan tenía una chaqueta. Sí, Bien, agente. De igual forma usted le dijo a Alan que iba a buscar al agresor de su pareja adentro del inmueble. así es. Y usted entró a la casa. Sí, Y usted buscó al agresor en el cuarto de Alan. sí. Buscó al agresor debajo de la cama. Sí, lo busqué en ese cuarto. Lo buscó en el cajón. No. Usted mencionó que entró al cuarto de Alan y buscó en los cajones. Sí, pero no una persona. Usted le dijo a Alan que iba a buscar a una persona. Sí, Usted buscó en la ropa sucia. en el closet. Usted buscó en el mosaico que se encontraba en el closet. Sí, Debajo de una cama, perdón, debajo de una caja. así es. Agentes, estos indicios usted lo refirió en su informe. Sí, Usted igual dijo que usted encontró 3 indicios. sí, Agente, creo que el que usted realizó tiene 2 flechas. así es. No dice si esta flecha corresponde al cuchillo. No, no dice. No dice si esta flecha corresponde a una puerta. No, tampoco dice. Agente, no dicen las flechas a qué corresponden. No. Tampoco tomó fotografías de los indicios. No, Tampoco tomó videos de los indicios. no tampoco. Bien, agente, ahora vamos a pasar a un último tema. Usted mencionó que uno de los niños se acercó y le dijo, Alan fue. Así es. Agente, el niño le dijo, Alan fue a la cocina. Solo me dijo Alan fue. El niño no le dijo a agente, Alan fue quien mató a Elizabeth. Objeción, señoría. El testigo ya contestó, dijo que solo le dijo Alan fue. No lugar. Conteste, testigo. No, solo me dijo Alan fue. ¿Es cuánto, señoría? Muchas gracias. Les quedan 47:39. No, si quieres, si quieres que te lo diga. De 14. Próximo testigo, por favor. Sí, señoría. El siguiente testigo es el señor Escalante. Solamente un minuto para colocarme en la... Sí, por favor, me dice cuando esté listo. En la curva. Sí. Buenas tardes. Dígale al tribunal su nombre completo. Ricardo Manuel Escalante Ramos. Señor Escalante, ¿a qué se dedica actualmente? Soy perito legal y forense en la unidad de servicios periciales. En unos momentos tocaremos ese tema. Pero primero, mis preguntas las voy a enfocar en 3 bloques. El primero de ellos es en relación a sus estudios. ¿Cuál es su máximo grado de estudios? Soy médico cirujano y tengo una especialidad en medicina legal y forense. ¿Dónde estudió la licenciatura? En la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Hace cuánto tiempo la terminó? Hace 21 años. ¿Cuál es el tiempo que dura esta licenciatura? Son 5 años y medio de carrera y 1 año de residencia. ¿A qué se refiere con 1 año de residencia? Son las prácticas que hacen los alumnos egresados apoyando a los médicos en la atención de pacientes. Ahora, doctor, en relación a la especialidad, ¿dónde la cursó? En la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿Hace cuánto que usted terminó esta especialidad? Hace 10 años. ¿Cuánto tiempo dura la especialidad? Dura 3 años. Doctor, explíquele al tribunal en palabras sencillas qué es la medicina legal y forense. Es una rama de la medicina en la que se aplican conocimientos de medicina para poder resolver los problemas que plantea el derecho.
Ahora, vamos a enfocarnos en el segundo bloque. Este va encaminado a su preparación profesional. Hace unos momentos, usted nos ha referido que trabaja en la unidad de servicios periciales. ¿Cuánto tiempo tiene trabajando en este lugar? Cerca de 5 años. ¿Cómo es que usted ingresó a trabajar a este lugar? La unidad de servicios periciales lanzó una convocatoria. Yo me inscribí, se me aplicaron 4 pruebas. Una vez que acredité estas 4 pruebas, se me impartió un curso de formación que dura 6 meses. En relación a las 4 pruebas, dígale al tribunal cuáles son estas pruebas. La primera fue una entrevista, después fue un examen de control y confianza, posteriormente un examen psicométrico y finalmente un examen de conocimientos. Ahora, doctor, en relación al curso que nos acaba de manifestar, ¿en qué consiste? Consiste en capacitarnos en temas relacionados con la medicina legal y forense, como lo son la criminalística, la criminología, la toxicología, la patología forense y la tanatología. Doctor, ¿existen principios con los cuales usted rija su actuar como perito? Sí. ¿Cuáles son estos principios? Autonomía técnica, objetividad, imparcialidad, independencia de criterio y respeto a los derechos humanos. Dígale al tribunal qué es la autonomía técnica. Es la capacidad, habilidad, instrumentos y conocimientos con los que cuenta un perito para poder desarrollar un método científico y a través de este método arribar a una conclusión científica. Ahora, doctor, en relación específicamente al trabajo que usted realiza en la unidad, ¿cuáles son estas actividades que usted realiza? Yo realizo 2 tipos de dictámenes periciales. ¿Qué es un dictamen pericial? Es un documento en el cual un perito emite una opinión fundada. En este documento se debe fundamentar, argumentar y documentar un hecho diagnosticado. ¿Cuáles son los tipos de dictámenes periciales que usted realiza? Es dictamen en lesiones y accidentes y dictamen en necropsia. Ahora, doctor, en relación al dictamen en necropsia, ¿en qué consiste? Es el estudio que se hace en un cuerpo para investigar y determinar la causa de muerte. ¿Existe, doctor, o existe algún marco jurídico con el cual usted rija su actuar cuando realiza un dictamen en necropsia? Sí. ¿Cuál es este marco jurídico? Dígale al tribunal. El protocolo de necropsias del estado de Chihuahua. Ahora, vamos a enfocarnos en el tercer bloque y en el último. Esto va encaminado al dictamen número 100 del año 2017 que usted realizó. ¿Conoce el número de carpeta de investigación a cuál pertenece este dictamen? Sí, sí lo conozco. ¿Cuál es el número de carpeta? 1948/2017. ¿Qué día realizó este dictamen? El día 26 de abril del 2017. ¿Cuál es el motivo por el cual realizó el dictamen? Me lo solicitó el agente del Ministerio Público, Víctor Estrada. ¿Qué fue lo que le solicitó Víctor Estrada? Realizar un dictamen en necropsia sobre el cuerpo de quien en vida respondió al nombre de Elizabeth Bustillos González. Una vez que usted recibió esta solicitud, ¿qué hizo, doctor? Realicé la necropsia en el cuerpo de la señora Bustillos. ¿Cuándo fue que usted realizó esta necropsia? Fue dentro de las 8 horas posteriores a que feneció la persona, esto es, entre las 22 horas del 24 de abril del 2017 y las 6 horas del 25 de abril del 2017. ¿Esta información, doctor, la ha manifestado con anterioridad? No. ¿Por qué no lo hizo? Bueno, en mi dictamen únicamente establecí la fecha en la que realicé el dictamen. Sin embargo, el cuándo hice la necropsia se advierte del análisis de los signos cadavéricos que presentaba el cuerpo de la señora Bustillos. Ahora, doctor, ¿existió algún método que usted utilizó para realizar esta necropsia? Sí. ¿Cuál fue el método? El método deductivo. ¿En qué consiste? Es un método científico en el cual se parte de una hipótesis o un antecedente particular para arribar a una conclusión o un conocimiento general. Doctor, ¿existió alguna técnica que usted utilizó para realizar esta necropsia? Sí. ¿Cuál fue esta técnica? La técnica que yo utilicé una vez que se me entregó el cuerpo de la señora Bustillos fue colocar este cuerpo en una báscula, considerando que la camilla pesa 7 kilogramos y la bolsa para cadáveres pesa 700 gramos. Una vez que obtuve el peso del cuerpo, procedí a colocarlo en la camilla de disección. Yo me coloqué el traje quirúrgico, los guantes, el cubrebocas, el gorro y las botas quirúrgicas. Una vez que ya tenía puesto el traje quirúrgico, procedí a la realización de los datos de identificación. Posteriormente, al análisis de los signos cadavéricos. En un tercer momento, al análisis de las lesiones externas que presentaba el cuerpo. Posteriormente, a la apertura de cavidades.
Después, a determinar el tipo de muestra para laboratorio que yo tomé de ese cuerpo. Posteriormente, a determinar el tipo de agente vulnerante. Y en un séptimo momento, a establecer mis conclusiones generales. Doctor, usted nos acaba de referir 7 puntos. Más adelante nos enfocaremos en ellos. Pero primero, lo anterior, ¿lo ha manifestado con anterioridad? El método y la técnica, no. ¿Por qué no lo hizo? Porque ya se encuentran de manera aplicada en mi dictamen. Pueden percibirse por el propio desarrollo del dictamen. Ahora, vamos a enfocarnos en los datos de identificación del cuerpo de la víctima. ¿Cuáles eran estos datos? Era una persona, sexo femenino, de 31 años de edad, de conformación íntegra, complexión mesomórfica, con cabello rubio y ondulado, ojos verdes, nariz recta, boca grande y labios gruesos, mentón oval, con perímetro craneal de 55 centímetros, perímetro torácico de 77 centímetros, perímetro abdominal 58 centímetros, de talla de 1.67 metros, peso 61 kilogramos. No se encontró ninguna cicatriz, no se encontró ninguna seña particular, tampoco algún tipo de hallazgo. La detinción se encontraba completa. Doctor, ¿a qué se refiere cuando dice que la detinción se encontraba completa? A que la dentadura de la señora Bustillos González contaba con sus 32 piezas dentales completas. Ahora, vamos a enfocarnos en los signos cadavéricos que anteriormente ha mencionado, que es uno de estos 7 puntos. ¿Cuáles eran los signos cadavéricos que se encontraron en el cuerpo de la víctima? Este cuerpo no presentaba rigidez, tampoco livideces cadavéricas, no había opacidad corneal, no había mancha esclerótica, tampoco deshidratación, no se presentó enfriamiento al tacto, no tenía algún signo de putrefacción, no tenía embalsamiento, su temperatura intrahepática era de 36.7 grados centígrados. ¿Por qué este cuerpo no presentaba ninguna lividez? Por el tiempo que había transcurrido entre que la persona falleció y el momento en el que yo estaba realizando la necropsia. Para esto es necesario aclarar que hay 2 tipos de signos cadavéricos, los tempranos y los tardíos. Los tempranos comienzan a aparecer a partir de las 8 horas en que feneció la persona y los tardíos a partir de las 36 horas. Yo realicé mi necropsia dentro de las 8 horas anteriores a que apareciera algún signo cadavérico. Doctor, ahora en relación a la opacidad corneal, usted nos ha referido que no contaba con opacidad corneal este cuerpo. Explíquele al tribunal a qué se refiere con esto. Aún no se presentaba la decoloración de la córnea provocada por la deshidratación del cuerpo. Doctor, vamos a enfocarnos ahora en el tercer punto, esto es las heridas externas. ¿Cuáles eran las heridas externas que se presentaban en el cuerpo de la víctima? Eran 3 heridas de carácter profundo, una herida en forma de sedal, múltiples heridas dermoepidérmicas y una herida dermoabrasiva. ¿Qué es una herida dermoepidérmica? Es una herida que se produce en la primera capa de la piel, que es la epidermis, y subyace a la segunda capa de la piel, que es la dermis. Estas múltiples heridas dermoepidérmicas, ¿dónde se encontraban? Se encontraban en toda la zona del tórax. Habla más fuerte. Ahora, doctor, ¿dónde se encontraban estas heridas dermoepidérmicas? Se encontraban en toda la zona del tórax, acentuando en la parte posterior del cuerpo. De igual manera, en toda la zona del cráneo. Doctor, también nos acaba de referir una herida dermoabrasiva. ¿Qué es una herida dermoabrasiva? Es una herida que se produce por la fricción en una zona de la piel. Afecta la primera capa de la piel, que es la epidermis, y la segunda capa de la piel, que es la dermis. ¿Dónde se encontraba esta herida? En la parte anterior del cuello. Nos acaba de decir una herida en forma de sedal. Explíquele al tribunal en qué consiste esta herida. Es una herida que cuenta con un orificio de entrada y asimismo un orificio de salida distinto. ¿Dónde se encontraba esta herida? En el tercio proximal de la cara anterior del hombro derecho. Ahora, en relación a las 3 heridas profundas, ¿cuál era la profundidad de estas heridas, doctor? De las 3 heridas eran 30 centímetros de profundidad. ¿Dónde se encontraban? Una de ellas se encontraba en la zona cardíaca posterior del lado izquierdo. Las otras 2 se encontraban en la zona del pulmón derecho. Ahora, doctor, vamos a pasar a la apertura de cavidades. ¿Cuál fue la apertura de cavidades que realizó en el cuerpo de la víctima? Realicé apertura de cráneo, cuello, zona torácica y pericárdica y zona abdominal. En relación al resultado de la apertura del cráneo, dígale al tribunal cuál fue su resultado. La bóveda craneal, los meninges
el encéfalo y la base de los 12 pares craneales contaban con características normales. ¿Cuál fue el resultado de la apertura del cuello? Se encontró una hemorragia interna. Dígale al tribunal cuál fue el resultado de la apertura de cavidades de la parte del tórax. El quinto arco costal contaba con una fractura en la zona media. El corazón era un corazón limpio. Las arterias y las venas no contaban con patología forense. Ahora, doctor, en relación a la apertura del abdomen, ¿cuál fue su resultado? No se encontró ningún hallazgo de interés médico legal. Doctor, si yo le proporciono un modelo anatómico en tercera dimensión, ¿usted podría demostrarnos y demostrarle al tribunal las lesiones que se encontraron en el cuerpo de la víctima? Sí podría. ¿Por qué podría hacerlo? Porque yo analicé estas lesiones, pero además parte de la capacitación que se nos da en la unidad de servicios periciales es la de trabajar con este tipo de programas para poder desempeñar nuestra labor como peritos. ¿Qué tipo de programas de este tipo conoce? El más común es Human Anatomy Atlas. Su señoría, para efecto de realizar una prueba demostrativa, pongo en la pantalla un programa que utilizaré para esta prueba demostrativa, haciéndole saber a mi contraparte que este es el programa, y al registro de esta audiencia se le hizo saber que va a utilizar un programa, por si tiene alguna manifestación. Permiso para que el testigo se ponga de pie y me apoye aquí en este programa. Sí, por favor. Agente, le voy a pedir que observe la imagen. Dígame si la reconoce. Sí la reconozco. ¿Por qué la reconoce? Es el programa Human Anatomy Atlas, uno de los programas con los cuales yo trabajo como perito. Le voy a pedir que observe los círculos que se encuentran en la parte izquierda y dígale al tribunal qué son estos círculos. Son los sistemas del cuerpo humano. Este es el sistema dérmico, el sistema óseo, el sistema nervioso central, el sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, sistema muscular, sistema digestivo. Este es el sistema endocrino, el sistema hormonal, el sistema linfático y el sistema reproductivo. Le voy a pedir que coloque el sistema respiratorio. Sí. En estos momentos voy a proceder a colocar el sistema respiratorio. Ahora coloque el sistema cardiovascular. Ahora procederé a colocar el sistema cardiovascular. También coloque el sistema óseo. He colocado el sistema óseo. Le voy a pedir que por último coloque el sistema dérmico. En estos momentos estoy colocando el sistema dérmico. Doctor, en este programa demuestre al tribunal dónde se encontraban las 3 heridas profundas. Procederé a hacer la rotación del cuerpo, mostrando la parte posterior del mismo, ya que fue en esta zona donde se encontraron estas heridas. La primera de ellas fue en la zona cardíaca de la parte posterior izquierda del cuerpo. En estos momentos voy a proceder a seleccionar la piel y la voy a ocultar para tener visión del interior de la misma. Haré un acercamiento para mostrar el área afectada y en estos momentos procedo a seleccionar el pulmón para retirarlo y tener visión del pericardio, que fue la zona que interesó esta herida. Ahora, doctor, en el mismo programa demuestra al tribunal dónde se encontraba la segunda herida profunda. En estos momentos voy a proceder a seleccionar el área de la piel, que es la parte posterior derecha. La he ocultado. De igual manera, voy a ocultar la escápula para tener visión del lóbulo superior del pulmón derecho, que fue la zona afectada. Con la flecha estoy señalando el lugar en donde se encontró la primera herida de este lugar. Y de igual manera con esta flecha estoy señalando la zona en donde se encontró la segunda herida que interesó esta zona del cuerpo. Y en relación a la tercera herida, doctor, demuestra al tribunal dónde se encontraba. Se encontraba en esta zona del lóbulo superior derecho del pulmón. Doctor, nos acaba de referir que había una herida en forma visceral. Demuestre al tribunal en este programa dónde se encontraba esta herida. Procederé a colocar el sistema muscular para mostrar el área afectada. Fue en esta zona. En este momento con la flecha estoy apuntando el lugar en el que se encuentra el orificio de entrada y ahora con la misma flecha estoy señalando el lugar en donde se encontraba el orificio de salida. Y por último, doctor, nos dijo que se encontró una herida dermoabrasiva en la parte del cuello. Demuéstrele al tribunal en qué parte del cuello se encontraba esta herida. Voy a proceder a colocar de nuevo la piel. Voy a hacer un alejamiento del cuerpo y asimismo procederé a rotarlo. La herida dermoabrasiva se encontraba en la parte anterior del cuello, en esta zona, que he seleccionado con la flecha.
Doctor, por favor, le voy a pedir que tome asiento. Doctor, dígale al tribunal cuáles eran las características de las heridas profundas. De las 3 heridas eran características producidas por un arma blanca. Presentaban bordes evertidos, cintilla excoriativa y eran heridas de tipo lineal. Cuando dice un arma blanca, ¿a qué se refiere? Es un objeto que sirve para lesionar a una persona. Puede ser un arma punzocortante, un arma punzante o un arma cortante. Y atendiendo a su experiencia como perito, ¿cuál fue el tipo de arma que pudo haber producido estas lesiones? Un arma punzocortante. Dígale al tribunal un ejemplo de un arma punzocortante. Un cuchillo. Ahora, doctor, ¿existió alguna trayectoria de las heridas que se presentaron en el cuerpo de Elizabeth, esto es las 3 heridas profundas? Señoría, la pregunta es sugestiva. ¿Perdón? La pregunta es sugestiva. No lugar. Sí, sí existió. ¿Cuál fue esta trayectoria? En la herida que se encontraba en la zona cardíaca de la parte posterior del cuerpo, el trayecto era de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de afuera hacia adentro. En las otras 2 heridas que se encontraban en el pulmón derecho, el trayecto era de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de afuera hacia adentro en ambas heridas. Doctor, si yo le proporciono una imagen de un cuerpo, ¿usted podría demostrarnos esta trayectoria? Sí, sí podría. ¿Por qué podría hacerlo? Yo hice el análisis de estas heridas, conozco el trayecto que siguieron cada una de ellas. Su señoría, para efecto de realizar una prueba demostrativa, corro a mi contraparte del material que voy a utilizar, haciéndole saber que voy a utilizar este material y este objeto, por si tiene alguna manifestación. Permiso para que el testigo se ponga de pie y se dirija hasta este punto. Permiso para desplazarme para ver el Doctor, le voy a pedir que primero observe esta imagen y dígame qué es. Es una imagen de la parte posterior del cuerpo de una mujer. Ahora, doctor, le voy a pedir que tome este cuchillo y demuestre al tribunal en esta imagen cuál fue el trayecto que siguió la primera herida que se encontró en la parte posterior izquierda. La primera herida se encontraba en esta zona, el trayecto fue de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba, de adentro hacia afuera y fue este. Para que el tribunal... Ahora, doctor, le voy a pedir que le demuestre al tribunal cuál fue el trayecto que siguió la segunda herida que se encontró en la parte posterior derecha. La segunda herida se encontraba en esta zona, el trayecto fue de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, de afuera hacia adentro. Fue el siguiente. Ahora, doctor, por último, demuéstrele al tribunal cuál era el trayecto de la tercera herida. Era exactamente el mismo trayecto que siguió esta herida. Su señoría, para el récord, el testigo ha demostrado en una imagen de un cuerpo humano la trayectoria que siguieron las 3 heridas profundas. Por favor, tome asiento. Y ya sí, para finalizar, doctor, usted hace unos momentos nos ha referido que la herida fue con un arma blanca. Atendiendo su experiencia, ¿cómo tuvo que haber sido empuñada esta arma blanca? Con la mano izquierda. ¿Por qué dice que con la mano izquierda? Por la propia naturaleza del movimiento, el trayecto va de derecha a izquierda. El movimiento natural de la mano izquierda sería este. Si fuese con la mano derecha, el movimiento natural sería de izquierda a derecha. Doctor, le voy a plantear un caso hipotético. Si yo le proporciono diversos hechos con el apoyo de un cuerpo anatómico femenino, usted podría darnos su opinión experta y decirnos si la mecánica de hechos coincide o no coincide con lo que usted analizó en el cuerpo de la víctima, esto es las lesiones. Sí, sí podría. Su señoría, para efecto de realizar una prueba demostrativa y apoyar mi caso hipotético, pongo a la vista de mi contraparte el material que voy a utilizar para este caso hipotético, haciéndole saber que también voy a utilizar este objeto. Y al registro de esta audiencia se le manifestó que se iba a utilizar un cuerpo anatómico femenino. Doctor, le voy a pedir que suponga que este es el cuerpo de una mujer.
Yo soy una persona del sexo masculino y tomo un cuchillo con la mano izquierda y de esta forma, de derecha a izquierda, de abajo hacia arriba y de afuera hacia adentro, propicio una puñalada a esta mujer en esta parte. Y la primera pregunta es, ¿lo que acabo de realizar coincide con la primera lesión que se presentó en el cuerpo de la víctima? Sí, sí coincide. ¿Por qué coincide? Por la forma en la que se realizó esta herida, el trayecto y la zona en la que fue provocada. Ahora, doctor, de igual forma, yo tiro a esta mujer. La tiro de esta forma. Y una vez que esta mujer se encuentra en el suelo, yo me abalanzo sobre ella. En esta posición. Le voy a pedir que observe mi rodilla, doctor. Y diga, y la segunda pregunta es, ¿la forma en la que yo tengo posicionada mi rodilla es posible que se pueda fracturar una costilla? Sí, sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque previo a ello ya he recibido un golpe contuso en esa zona torácica contra un objeto contundente que es el suelo. Y de igual manera usted está ejerciendo en este momento presión en la zona torácica, por lo que la costal está haciendo este movimiento. Ahora, doctor, le voy a pedir que vea lo que voy a hacer con la mano izquierda. Yo de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de afuera hacia adentro, propicio 1 y 2 puñaladas a esta mujer. Y la tercera pregunta es, ¿lo que acabo de realizar coincide con la mecánica de hechos de las heridas que se provocaron en el cuerpo de la víctima? Sí, sí coincide. ¿Por qué coincide? Por la forma en la que está siendo realizada la herida, su ubicación y el trayecto que siguió. Y por último, doctor, yo al momento de pararme, mi impulso de la parte del cuello de esta mujer, de abajo hacia arriba, ¿es posible que esto que acabo de realizar pudiese producir una herida dermoabrasiva? Sí, sí es posible. ¿Por qué es posible? Porque se estaría tallando la piel de esa zona contra un objeto sólido que es el suelo. Doctor, y por último, ya para finalizar, en palabras sencillas, ¿cuál fue la causa de muerte de la víctima Elizabeth? Fue un choque hipovolémico causado por las 2 lesiones encontradas en el pulmón derecho. Sería todo. Muchas gracias. ¿Y es cuánto, señoría? Muchas gracias. Contrainterrogatorio. Un minuto, su señoría, para poner el micrófono. Claro. Muy buenas tardes, doctor. Vamos a seguir con la línea de preguntas. Vamos a hablar primero acerca de la necropsia que usted realizó al cuerpo de Elizabeth y que previamente ya refirió a la fiscalía. Usted estableció que la hora de la muerte fue entre las 20 y 22 horas. Así es. También usted estableció que el cuerpo de Elizabeth presentaba múltiples heridas. Sí. Que estas heridas, de esas heridas, 6 eran externas. Eran múltiples heridas dermoepidérmicas. Muy bien, doctor. Usted estableció en su dictamen que estas heridas, que de las 7 heridas que usted encontró, 6 eran lesiones externas. No lo recuerdo. Muy bien. Doctor, vamos a hablar de estas heridas externas que usted previamente le refirió a la fiscalía. ¿Okay? Usted refirió que todas estas lesiones externas se realizaron con un cuchillo de 30 centímetros. Así es. Doctor, para establecer el arma con el que se realizaron heridas en el cuerpo de una persona, hay que analizar estas. Sí. Hay que analizar la profundidad de las heridas. Así es. La longitud de las heridas. Sí. Usted previamente dijo que examinó la profundidad de estas heridas, doctor. Lo hice. Dijo que estas heridas medían 30 centímetros, doctor. De profundidad.
de profundidad. Usted no estableció esto en su dictamen, doctor. Sí lo establecí. Honorable tribunal, a continuación realicé una contradicción por omisión previa de mi contraparte. Por favor. Aquí ella dice que el cuchillo tiene 30 centímetros, pero no que las heridas medían 30 centímetros. Es que si son 30 centímetros, aquí se establecen las características de la herida. No, aquí dice heridas con características al juicio por el arma blanca de 30 centímetros. Pero luego cuando se va a cada una de esas heridas, no dice la profundidad de las heridas. Sí dice la profundidad. Bueno, su señoría, tenemos una manifestación, toda vez que, bueno, el procedimiento que pretende hacer mi contraparte, sí se encuentra el dato en el documento, esto es los 30 centímetros que es la profundidad de estas heridas. Honorable tribunal, si me permite, el dictamen del doctor dice que el cuchillo mide 30 centímetros, más no que las heridas miden 30 centímetros. Por favor, necesito ver el documento para poder terminar y resolver la situación. La descripción de lesiones y heridas del aspecto externo hablan sobre características del arma blanca. ¿Dónde dice usted que habla sobre la profundidad de la herida? ¿Me puede indicar? Sí. Bueno, empiecen a indicar de que son de forma recta 30 centímetros correspondiente a los orificios de entrada y de salida. Sí. Porque es una coma distintiva después de lo de arma blanca. Bueno, no queda claro, así que cada parte puede dar la interpretación que ellos entiendan sea la apropiada. ¿Puede proceder? Gracias. Solicito permiso para sentarme adelante. Sí. Doctor, este es su dictamen. Sí. Usted en su dictamen no estableció la profundidad de todas estas heridas externas que previamente la Fiscalía le dijo. Solo las de carácter profundo. ¿Me puede leer en qué parte? ¿En qué es lo que quiere que lea? Quiero que lea sobre la profundidad de estas heridas. Usted previamente, doctor Ricardo, dijo que todas estas heridas miden 30 centímetros. ¿En qué parte de su dictamen establece esto? Heridas con las características a las producidas por arma blanca, de forma recta, 30 centímetros. Doctor, ¿usted se refirió a esos 30 centímetros con respecto al cuchillo? No. Era la característica de la profundidad de la herida. Vamos a retomar las preguntas. Ok. Entonces, anteriormente usted estableció que estas heridas se realizaron con un cuchillo de 30 centímetros. No. Usted refirió previamente ante la Fiscalía. No, solo dije que la profundidad de las heridas era de 30 centímetros. Nunca di características del cuchillo. Doctor, anteriormente le pregunté cuánto medía el cuchillo y usted me dijo que fueron 30 centímetros. Yo no dije eso. Doctor, vamos a pasar a otro tema. Vamos a hablar de las trayectorias, de las heridas que cuentan con las trayectorias que usted le refirió previamente a la Fiscalía. Estas heridas eran 3, doctor. Sí. La primera se encontraba en el corazón. En la zona cardíaca. En la zona cardíaca. La segunda se encontraba en el pulmón derecho. Así es. La tercera se encontraba en el hombro derecho. No. Esa era una herida en forma de sedal, que es una herida distinta. Doctor, permítame, usted estableció que la herida del hombro derecho contaba con una trayectoria. No, es una herida en forma de sedal. Honorable tribunal,
A continuación, realizaré la técnica de evidenciar contradicción previo trasladado a mi contraparte. Proceda. El trayecto, ¿verdad? Sí. Ninguna manifestación, su señoría. Es para acercarme al testigo. Sí. Testigo, este es su documento. Sí. Aquí consta su nombre. Sí. Aquí consta su firma. Así es. ¿Puede leernos, por favor, en voz alta lo que está de verde? Herida en forma de sedal en la cara anterior y tercio proximal del hombro derecho, con una separación de 2 centímetros entre el orificio de entrada y el de salida, con trayecto de derecha a izquierda, arriba hacia abajo, afuera hacia adentro. Gracias, doctor. Ahora, doctor, vamos a hablar de estas 3 trayectorias. Una tribunal, solicito que una compañera me auxilie para realizar esta demostrativa. Asimismo, voy a usar un material en forma de un cuchillo para realizar esta previo traslado a mi contraparte. Muy bien. Voy a para realizar las trayectorias y Okay. voy a usar este cuchillo. Sí, está bien, así gustas usar el maniquí también. Ok. Doctor, esta demostrativa la voy a realizar hacia el tribunal, por lo que si usted se gusta parar para observarla. Sí. Doctor, previamente usted nos dijo que la víctima presentaba primeramente una abrasión. Sí. En la parte anterior del cuello. Así es. Esta abrasión, como usted dijo, pudo haber sido por una maniobra de sometimiento. Sí, pudo ser. Hipotéticamente, doctor, la maniobra de sometimiento pudo haber sido esta. Pudo haber sido de muchas formas. Pero pudo haber sido esta, doctor. Sí. Ahora, doctor, hablemos de la herida en el corazón. Si quiere, se puede pasar de lado. Usted dijo que esta herida contaba con una trayectoria. Así es. Esta trayectoria fue de derecha a izquierda. Sí. De abajo hacia arriba. Así es. De afuera hacia adentro. Sí. Doctor, la trayectoria que estoy realizando es con mi mano derecha. Así es. Usted también dijo que la segunda herida que presentaba la víctima se encontraba en el pulmón derecho. Sí. La trayectoria de esta herida era de derecha a izquierda. Sí. De arriba a abajo. Así es. De afuera hacia adentro. Sí. Doctor, este movimiento lo estoy realizando con mi mano derecha. Sí. Ahora vamos a hablar de la tercera herida que se encontraba en el ojo. Sí. Esta herida tenía una trayectoria de derecha a izquierda. Así es. De abajo hacia arriba. Sí. De afuera hacia adentro. Así es. Sí. Doctor, voy a realizar la misma, pero ahora con la mano izquierda como usted previamente lo hizo. Doctor, previamente establecimos que la herida del corazón presentaba una trayectoria. Que esta era de derecha a izquierda. Así es. De abajo, doctor, hacia arriba. Sí. De afuera hacia adentro. Sí. También previamente usted estableció que había una herida en el pulmón derecho. Sí. Que esta trayectoria fue de derecha a izquierda. Sí. De arriba hacia abajo, doctor. Sí. De afuera hacia adentro. Sí. De igual manera estableció que había una herida en el hombro derecho. Sí. Esta herida tenía una trayectoria de derecha a izquierda, doctor. Así es. De arriba hacia abajo. Sí. De afuera hacia adentro. Sí. Muy bien. Todos esos movimientos los realizo con mi mano izquierda, doctor. Sí. Vamos a
Le voy a realizar de la misma manera como usted lo realizó anteriormente este movimiento. Le pido que se ponga boca abajo. ¿Alcanzan a ver una sonar o yo pido que se ponga? Bueno, ya que la podemos elevar a ella, nos levantamos nosotros. Okay. Usted dijo que estas heridas fueron de esta manera, doctor. No dije que fueron así, dije que coincidía con las heridas. Que coincidía, doctor. Sí. Lo voy a revisar con la mano derecha, doctor. Estas heridas tenían una en el corazón. Sí. La trayectoria de esta herida fue de derecha a izquierda, doctor. Sí. De abajo hacia arriba, doctor. Sí. De afuera hacia adentro, doctor. Como ya lo referí anteriormente. Muy bien. Ahora, de igual manera, usted dijo que tenía una en el pulmón derecho. Así es. Que la herida de esta trayectoria iba de derecha a izquierda. Sí. De arriba hacia abajo. Como ya lo referí. De afuera hacia adentro. Sí. También usted dijo que contenía una herida en el hombro derecho. Así es. Que la trayectoria de esta herida era de derecha a izquierda. Sí. De arriba hacia abajo. Así es. De afuera hacia adentro. En efecto. Doctor, ¿con qué mano realicé todos estos movimientos? Con la mano derecha. Muy bien, gracias. Es cuanto, señoría. Gracias. ¿Algún otro testigo de parte de la Fiscalía? No, señoría. No, señoría. Gracias. La defensa, ¿cómo quiere proceder? Con el señor Alan, con el acusado. Muy bien. Asistente de sala, ¿cuánto tiempo nos queda para...? 34 minutos con 24 segundos. Y para el otro equipo, 22. ¿Está bien el sonido? ¿Qué tal? Buenas tardes, señor Alan. A continuación le vamos a hacer unas preguntas y, bueno, si hay alguna que usted no entienda, me lo hace saber. Vamos a empezar hablando un poco sobre usted. Repítele a este tribunal su nombre completo. Me llamo Alan Miramontes Espino. Alan, ¿cuántos años tienes? Tengo 31 años. Cuéntanos a qué te dedicas. Yo soy cocinero. ¿En dónde trabajas? En un local de hamburguesas, se llama Country Burger. ¿Cuáles son tus días de trabajo? Pues generalmente trabajo todos los días y suelo descansar los lunes. Alan, cuéntanos sobre tu familia, pero primero que nada, ¿cuál es tu estado civil? Bueno, yo soy soltero, tenía una novia, pero ella falleció. ¿Quién era tu novia? Era Elizabeth. ¿Cómo te llevabas con tu novia, Alan? Pues ella y yo teníamos una muy buena relación, peleábamos, pero de manera normal. Digo, ella y yo nos queríamos incluso casar, teníamos planes de casarnos. Alan, ¿quién era la familia de Elizabeth? Pues ella tenía a su mamá, su hermana Isabel, a sus hermanos, sus primos. ¿Cómo era tu relación con la familia de Elizabeth? Objeción, su señoría, pregunta irrelevante. No al lugar. Ellos no me querían realmente, creo que me despreciaban. Y respecto a tu familia, Alan, ¿quiénes son los integrantes? Yo solo tengo un hermano mayor, Eduardo, y bueno, yo a él y a Rodolfo siempre los consideré mi familia. ¿Quién es Rodolfo, Alan? Es el hijo de Elizabeth. Bien, Alan, ¿y actualmente en dónde vives? Yo vivía en una casa en Córdoba, Argentina. ¿Con quiénes vivías ahí? Con Elizabeth y con Rodo. ¿Y cuánto tiempo llevabas viviendo ahí? 3 años aproximadamente. Bien, Alan, ahora te voy a ubicar al 24 de abril de 2017. A las 7 de la noche, Alan, ¿qué te encontrabas haciendo? Ese día yo fui a trabajar como es ahora. Alan, hemos escuchado en esta audiencia que tuviste un pleito con Elizabeth en esa noche. ¿Por qué? Yo recuerdo que peleamos, pero realmente no me acuerdo por qué. Peleamos de cosas normales siempre. Alan, ¿esa noche ustedes pelearon?
Sí. Alan, igual, tengo una aclaración. Nos has dicho que ese día fuiste a trabajar. ¿Qué día era? Era lunes. Y nos has dicho que generalmente no trabajas los lunes. ¿Por qué ese lunes sí fuiste a trabajar? Bueno, yo ese lunes necesitaba un poco de dinero extra y por eso fui a hacer otro turno. Vamos a seguir hablando sobre la noche en el trabajo. ¿Qué fue lo que hiciste? Yo, bueno, pues nada, fui a trabajar, estuvo todo normal, pero sí tuve un accidente. Cuéntanos sobre ese accidente, ¿qué pasó? Bueno, yo estaba haciendo una hamburguesa, en eso uno de mis amigos recuerdo que dijo algo que me molestó y sin querer me corté la mano derecha. Cuéntanos, ¿por qué te cortaste la mano derecha? Bueno, porque yo estaba cortando y como soy zurdo, corto con la mano izquierda y sin querer me corté esta mano derecha. ¿Qué hiciste al percatarte que te habías cortado la mano? Bueno, pues yo me empezó a sangrar un montón, me manché la ropa y entonces agarré una sudadera que tenía en ese lugar y envolví la herida. ¿Cuál fue la ropa que te manchaste, Ana? Tenía yo puesta una camiseta de tirantes con la que yo cocino, ahí en el puesto de hamburguesas. Y bueno, un poco el pantalón, la sudadera que usé para cubrir la herida igual se manchó. ¿Qué fue lo que hiciste entonces después de que te pusiste la sudadera en la mano? Bueno, pues nada, ¿no? Yo me acuerdo que uno de los clientes se dio cuenta que me había manchado, entonces como que lo platiqué con mis compañeros y me dijeron que me retirara a mi casa, me recomendaron para no seguir trabajando en esas condiciones y ya me fui yo a mi casa. ¿A qué hora te fuiste a tu casa, Alan? Eran como las 10 de la noche cuando esto pasó. Bien, vamos a hablar ahora sobre el momento en que llegaste a tu casa. ¿A qué hora llegaste? Como a las 10:30. ¿Y qué fue lo primero que hiciste al llegar a tu casa? Bueno, yo recuerdo que estacioné el coche y entré a la casa se encontraba toda oscura. Entonces fue a ver que Rodolfo y su primo Marcito, que se estaba quedando a dormir, estuvieran dormidos. Y sí, preferí que estuvieran dormidos y luego me fui a la sala. ¿Qué hiciste en la sala? Bueno, en esa estancia yo prendí la tele, me quité los zapatos y luego, bueno, como estaba todo manchado de sangre, me fui a cambiar. ¿A dónde te fuiste a cambiar? Me fui a cambiar a mi closet. ¿Por qué decidiste ir a cambiarte la ropa? Bueno, lo que pasa es que yo estaba todo manchado de sangre. Alan, ¿en dónde dejaste la ropa que te quitaste? En mi closet, en un rincón donde yo siempre guardo mi ropa sucia. Dinos, ¿qué guardas en tu closet? Pues en mi closet generalmente yo guardo mi ropa, mis zapatos, también guardo a veces algunos utensilios de cocina. ¿Por qué guardas utensilios de cocina en el closet, Alan? Bueno, pues porque yo soy cocinero y generalmente tengo pues pinzas, cuchillos que tienen filo para que pues Rodolfo no se vaya a lastimar con estos cuchillos y ahí guardo yo mis cosas. ¿Qué hiciste después de que saliste de tu closet? Bueno, yo después de que salí, como yo creí que Elizabeth estaba dormida y todo estaba apagado, pues me regresé a la sala, no salí directo hacia la sala y en la sala ya vi tele unos momentitos hasta que me dio hambre. Alan, ¿por qué creíste que Elizabeth estaba dormida? Bueno, porque pues todo estaba apagado y ella se despierta temprano para ir a trabajar, por eso se duerme a una hora prudente. ¿Qué hiciste después de ver tele? Bueno, nada más me senté unos momentos y en eso me dio hambre, decidí ir a la cocina y entré a la cocina igual estaba oscura y pisé un líquido, lo cual se me hizo extraño. ¿Qué era ese líquido, Alan? Yo no sabía en ese momento, pero por eso prendí la luz y me di cuenta que este líquido era sangre y que venía detrás de la meseta de la cocina. Cuando yo me asomé pude ver que estaba el cuerpo de Elizabeth ahí atrás de la meseta de la cocina, en el piso. Alan, ¿cuál fue tu reacción al percatarte que el cuerpo de Elizabeth era el que estaba sin vida? Bueno, yo no sabía qué hacer, no sé si llorar, pero lo primero que hice fue llamar a emergencias para que pues vinieran a ver qué había pasado. ¿Qué le dijeron en emergencias cuando llamó? Bueno, pues una operadora me respondió, yo le contesté todo lo que había pasado, me dijeron que no moviera nada, que porque iba a alterar la evidencia, eso fue lo que me dijeron, y ya que iba a ir un policía. ¿A qué hora llegó el policía a tu casa? Como a las 11 de la noche. Antes que sigamos con las preguntas, Alan, vamos a hablar un poco sobre tu casa. Cuéntanos, ¿cuántos cuartos tiene tu casa? Es una casa pequeña, únicamente tiene 2 cuartos, pero pues igual tiene otros lugares, tiene una cocina, una estancia, un patio. Explícanos cómo es la distribución de estos cuartos en tu casa. Bueno, mi cuarto y el de Elizabeth es el que está junto al de Rodolfo. Y hay un baño que está fuera de los cuartos, hay un pasillo para entrar a estos cuartos, la cocina da a la estancia y en la estancia está la puerta principal. Señor juez, solicito hacer una prueba demostrativa consistente en que el testigo nos ilustre lo que nos acaba de pedir respecto a las características de su casa. Para ello utilizaremos únicamente el pizarrón y unos plumones. ¿Puedes hablar de mi contraparte?
Nada que manifestar. Muy bien, proceda. ¿Es usted permiso para acercarme al testigo? Sí. Bien, Alan, te voy a pedir que ahorita en este pizarrón nos dibujes a manera de croquis cómo era tu casa basándose en las características que nos acabas de mencionar. Pues puedes levantar. Bueno, mi casa es una casa pequeña realmente que tiene, bueno, forma rectangular. Aquí se encuentra el patio. Este es el croquis de mi casa. ¿Nos puedes señalar, Alan, cuál es el nombre de cada parte de tu casa? Bueno, esta es la estancia, que es la sala, donde está la tele. Este es un jardín donde yo estaciono mi coche. Aquí está un baño. Este es el pasillo. Este es el cuarto de Rodolfo. Este era el que era mi cuarto con Elizabeth. Mi closet se encuentra aquí. Esta es la cocina. Y este es el patio trasero. Ahora, ¿nos puedes señalar cuáles son las puertas de acceso a tu casa? Sí, bueno, la puerta de entrada se encuentra en esta posición, da a la calle. La puerta del baño se encuentra aquí. La puerta del cuarto de Rodolfo se encuentra en esta dirección. Aquí está la puerta de mi cuarto. Y aquí está la puerta de la cocina. Y aquí está la puerta del patio. Señálanos en el croquis en dónde encontraste el cuerpo de Elizabeth. Lo encontré aquí, estaba en la cocina, junto a la puerta y junto a una meseta. Y igual nos dijiste con anterioridad que hiciste un recorrido de tu cuarto hacia el closet. Señálanos con otro plumón cuál fue este recorrido. Bueno, no únicamente me fui directo al closet, pero aquí está la puerta. Señor juez, solicito hacer uso de la maqueta que ha sido previamente utilizada por la Fiscalía. Sí. Alan, ¿nos puedes realizar una comparativa entre el croquis que acabas de dibujar y la maqueta que ha sido incorporada? Bueno, yo veo que la distribución de las zonas está bien, pero bueno, yo puedo ver que aquí las puertas realmente no están todas en el lugar correcto. Por ejemplo, la puerta del cuarto de Rodolfo no está bien. Aquí no se ve dónde está mi closet, que es un closet vestidor. También hace falta un pasillo aquí, que es, bueno, para entrar aquí entre la cocina y los cuartos hay un pasillo realmente para entrar. Y bueno, eso no está en este croquis. Alan, ¿cómo es que puedes afirmar que existen estas diferencias entre ambos? Bueno, pues porque es mi casa, yo solamente vivo ahí. Tengo. Bien, Alan, ahora te voy a pedir que en este mismo croquis nos señales con números consecutivos cuáles fueron las actividades que realizaste desde que llegaste a tu casa del trabajo y que encontraste el cuerpo de Elizabeth, por favor. Bueno, lo primero que hice fue estacionarme. Posteriormente, cuando entré, fui a ver a los niños. Después fui a la estancia a prender la televisión. Luego fui a cambiarme. Regresé a la estancia, donde me senté por unos momentos. Y por último fue que fui a la cocina, donde ya encontré el cuerpo. Alan, ¿cuánto tiempo te llevó realizar estas actividades? Realmente no mucho tiempo, como unos 5 minutos. Digo, todo fue bastante rápido. Y Alan, nos mencionaste, te puedes sentar, por favor. Alan, nos mencionaste que las luces estaban apagadas. ¿Cómo es que pudiste realizar esas actividades sin luz en la casa? Bueno, realmente es una casa pequeña, no había necesidad, no necesito prender las luces. Digo, además había un poco de iluminación por la tele que estaba prendida. Bien, ahora vamos a seguir hablando sobre el momento en que el policía llegó a tu casa. ¿Qué fue lo primero que hizo el policía? Cuando llegó, bueno, yo le mostré el interior de la casa, le dije que estaba el cuerpo de Elizabeth, lo dejé pasar y él entró a la casa. ¿Qué fue lo que usted le dijo al policía? Pues yo le dije que estaba llegando de trabajar, que había encontrado el cuerpo de mi novia y él me dijo que iba a buscar a la persona responsable por los hechos. ¿Y en dónde buscó el policía? Bueno, a mí se me hizo medio extraño porque él como que fue directo a los cuartos. ¿Por qué se le hizo extraño eso? Bueno, pues porque como que yo vi que estaba como diciéndome que estaba muy rara mi historia, que había muchas inconsistencias, como que me quería culpar
y fue directo a buscar a mi cuarto, bueno, a los cuartos. ¿Y qué encontró? Bueno, pues yo recuerdo que encontró la camiseta y la sudadera que yo había dejado en mi closet cuando me manché y me cambié, y encontró igual un cuchillo. Bueno, vamos a hablar sobre estos objetos. Describen las características de la sudadera. Era una sudadera negra que yo usaba para trabajar y estaba manchada de sangre. ¿Y qué hay de la camiseta? ¿Cuáles son sus características? Era una camiseta de tirantes que yo uso igual para cocinar, era negra y estaba manchada de sangre porque me había manchado ese día. ¿Y el cuchillo cuáles son sus características? Recuerdo que era un cuchillo de 30 centímetros, bueno, como de este tamaño más o menos, y estaba manchado de sangre igual, tenía un mango de madera. Señor juez, solicito poner a la vista del testigo la prueba material marcada como número 2 y 3 por esta defensa a fines de que se me tenga por incorporada. Pero yo traslado a mi contraparte. Aquí y confundí. Nada que manifestar. Permiso para acercarme al testigo. Primero, gente, te voy a mostrar la prueba número 2. Descríbenos qué es lo que tienes en las manos. Esta es la playera que yo tenía puesta ese día. ¿Cómo puedes afirmar que es esa misma playera? Bueno, porque esta camiseta tiene tirantes, la que yo uso para cocinar, es negra, veo que está manchada de sangre. Gracias, Alana. Ahora te voy a entregar la número 3. Y nos hagas qué es lo que tienes en las manos. Esta es la sudadera con la que yo cubrí la herida ese día. ¿Cómo sabes que es esa misma sudadera? Bueno, pues porque es la misma que yo siempre llevo a trabajo, es la que usé ese día, está manchada de sangre. Sí, la reconozco. Gracias. Señor juez, toda vez que el testigo ha reconocido y autenticado la prueba material marcada como número 2 y 3 por esta defensa, solicito que se me tenga por incorporada en el presente juicio. ¿Alguna oposición? Ninguna, su señoría. Muy bien, queda admitida. De igual manera, solicito hacer uso del cuchillo que ha sido incorporado por la Fiscalía. Agente, ¿qué es lo que tengo en las manos? Es el cuchillo que estaba en mi casa. ¿Cómo sabe que es ese cuchillo? Porque, bueno, pues es el mismo que me mostró el agente y además está todo manchado de sangre. Ahora, agente, ¿me puede señalar en el croquis que usted realizó en qué parte se encontraban los indicios? ¿Se encontraba el cuchillo? Estaba aquí, eso me dijo el policía. Hago registro que el testigo acaba de señalar la parte número 4 del croquis refiriéndose al closet. ¿En qué parte usted encontró, disculpe, el policía encontró el número 2? Igual aquí. ¿Y qué hay del número 3? ¿Dónde la encontró? En el mismo lugar. Agente, tribunal hago registro que el testigo ha marcado el número 4 del croquis refiriéndose al closet para la evidencia número 2. Bien. Ahora, ¿qué hacían estos 3 objetos juntos en el closet? Bueno, pues yo realmente ahí es donde yo puse mi sudadera y la camiseta con la que me manché cuando me fui a cambiar. Y pues realmente el cuchillo yo no sé cómo llegó hacia ahí. Específicamente, ¿en qué parte del closet se encontraban los indicios? Pues yo los dejé en un rincón donde dejo mi ropa sucia. Bien. Alan, ¿qué fue lo que hizo el policía al encontrarlos? Él me detuvo. ¿Cuál fue tu reacción al estar siendo detenido por el policía? Si nos acabas de decir que estaba regresando del trabajo. Yo no entendía, realmente se me hizo muy extraño porque pues incluso yo llamé al 911, yo pedí la ayuda del policía, lo dejé pasar y yo no entendía y aún no entiendo por qué me detuvo. Alan, ¿cómo te sientes el día de hoy? Estás aquí sentado con nosotros siendo acusado de la muerte de Elizabeth. Yo pues realmente no entiendo, ya que alguien más mató a Elizabeth mientras yo estaba trabajando y ya me la quitaron a ella, me quitaron a Rodolfo igual, el hijo que yo había adoptado, y me quieren quitar mi libertad. Gracias, señoría, es cuerpo. Próximo salimos despegados por el techo.
Les quedan 17:38. 17:38. Sí. Bájala tú, Alejandro. Estamos pausando en lo que resolvemos el problema técnico. Ahí se viene el otro. Otro viene. Viene otro. Ya viene el... No sé, se va, no sé, no. No se va ahora. No sé. Que llega. Está muy noche el baño. Aquí me aparece ¿por qué hacemos el micrófono? Bueno, sigamos hasta que sigan bajando la pantalla esta. ¿Quién quiere? Vamos a seguir entonces. Sí. Su señoría, solo un momento para colocarme el... ¿Cómo no? Señor, me gustaría que habláramos sobre la actividad que usted realiza en su trabajo. Usted es cocinero. Sí, En las Country Burgers. sí, Usted prepara comida. sí, así es. Para preparar la comida usted utiliza cuchillos. Sí, El día 24 de abril del 2017 usted se cortó la mano derecha. es correcto. Usted estaba manipulando un cuchillo con la mano izquierda. Sí, Usted es zurdo. sí, Ahora quiero que hablemos de el momento en el que llega el policía a su casa. Usted tenía puesta una playera. sí, Esta playera era del trabajo. sí, Para el 24 de abril del 2017 usted trabajaba en las Country Burgers. sí, De hecho, fue en ese lugar en donde usted se realizó la herida. sí, Sus compañeros de trabajo le dijeron que regresara a su casa, sí, que ellos hablarían con su jefe. sí, eso me dijeron. Usted ya no regresó a trabajar a las Country Burgers el 24 de abril del 2017. Después de que me fui, ya no. Y aún así se dejó puesta la playera del trabajo. Sí, Ahora quiero que hablemos del momento en el que usted se cortó. Usted se manchó de sangre la ropa que traía puesta en ese momento. sí, Una playera interior de hombre. sí. De color azul. Oscuro. Oscura. De tirantes. Sí, Y también usted manchó una sudadera de color rojo con negro. sí. Señor, usted dijo hace un momento, a preguntas de mi contraparte, que usted siempre utiliza esta playera de tirantes para cocinar. Sí. Y usted rindió una declaración. Sí. Esa declaración la rindió el 25 de abril del 2017. Sí. Un día después del 24 de abril. Sí. Esta declaración la rindió acompañado de su abogada defensora. Sí. Su señoría, con el fin de evidenciar contradicción por omisión, tengo en mis manos lo que previamente ha sido referido como la declaración del señor. Corro trazado mi contraparte para que manifieste lo que a su interés convenga. Le hago saber que el dato sobre el que versará el procedimiento se encuentra, bueno, que el párrafo sobre el que versará el procedimiento se encuentra aquí. Una manifestación, no queda claro a esta defensa si lo que va a realizar es una contradicción o omisión, toda vez que ha señalado en donde versa. Sí, su señoría, es una contradicción por omisión, pero por economía procesal estoy señalando únicamente el párrafo en el que habla sobre la ropa que traía puesta en el trabajo ese día. Muy bien, Permiso para acercarme al testigo. por favor. Señor, esa es su declaración, ¿cierto? Sí. En la primera página, en la parte superior, se encuentra su nombre. Sí. En la última página, en la parte de abajo, se encuentra también su nombre. Sí. Y el nombre de su abogada defensora. Así es. Ahora quiero que por favor se centre en las líneas que he marcado con marcatextos amarillo y diga en qué parte dice que esa ropa que se manchó de sangre
Es la que siempre utiliza para trabajar. No, no lo dice. Permítame. Ahora quiero que hablemos sobre lo que hizo usted con esta ropa manchada de sangre. Usted, al llegar a su casa, no colocó esta ropa en la lavadora. No. No la colocó en el patio. No. No la puso en el jardín. No. La guardó en su closet. Sí. Un closet que es de usted. Sí. Un closet que se encuentra adentro del cuarto de usted. Sí. Pasemos a otro tema, señor. Quiero que hablemos del momento en el que usted regresó a su casa de las Country Burgers. Usted regresó a las 10:30 aproximadamente. Sí. Regresó en su vehículo. Sí. Un vehículo modelo Accord. Sí. Dejó este vehículo estacionado en el jardín. Sí. Y una vez que ingresó a su casa, usted pasó por la sala de estar. Así es. Se dirigió al cuarto del niño. Sí. Después de estar en el cuarto del niño, regresó a la sala de estar. Sí. Después se dirigió al cuarto que compartía con la señora Elizabeth. Así es, fui a mi closet. Salió de este cuarto y se dirigió nuevamente a la sala de estar. Sí. Una vez que a usted le dio hambre, usted acudió a la cocina. Así es. Y fue en este lugar donde usted encontró a la señora Elizabeth. Sí. Su señoría, para ilustrar mi ejercicio, voy a utilizar la imagen que previamente ha sido realizada por el señor. Muy bien. Bien, señor. Cuando usted llega, estuvo en este lugar primero. Sí. Después fue al cuarto del niño. Sí. Regresó a este lugar. Sí. Después fue al cuarto que compartía con la señora. Sí. Regresó a la sala de estar. Sí. Y posteriormente llegó a la cocina. Sí. ¿Usted estuvo en todos estos lugares antes de ir a la cocina? Sí. Quiero que hablemos ahora del momento en el que encuentra a la señora. Usted llamó a la policía. Sí. Y cuando estaba llamando a la policía fue que llegó el agente Herbert Anchondo. Sí. Esto era, hace un momento dijo, aproximadamente las 11 de la noche. Así es. Pero usted llegó a su casa a las 10:30. Sí. Cuando usted llama a la policía, usted dijo la verdad. Sí. Su señoría, para el efecto de evidenciar contradicción, voy a hacer utilización de un audio que previamente ha sido referido como medio de prueba para la presente causa. Corro traslado a mi contraparte por si tiene algo que manifestar. Bien. ¿De qué audio? Sobre la llamada de emergencia que se encuentra marcada en el auto de apertura. Hay una manifestación. Muy bien. Su señoría, procederé a reproducir el audio desde el segundo 17. Inmediatamente a su casa. ¿Qué fue exactamente lo que vio? Iba llegando a mi casa y en cuanto abrí la puerta, ahí estaba ella en el piso con sangre, con heridas, señorita. Lo que acabamos de escuchar es el audio de la llamada que usted realizó. Sí. Esa era su voz. Sí. Y en ese audio usted dice que en el momento en el que llega a la casa es cuando ve a la señora. Sí. Ahora hablemos sobre un tema más. Usted tenía una relación sentimental con la señora Elizabeth. Desde hace 4 años, sí. 3 años viviendo juntos. Sí. Usted dice que amaba a la señora Elizabeth. Con todo mi corazón. Señor, incluso usted conocía al hijo de la señora Elizabeth. Incluso lo había adoptado como mío. Lo reconoció legalmente. Sí. Lo quería como un hijo. Sí. Y señor, usted cuando vio el cuerpo de la señora Elizabeth, no se acercó a tomarle el pulso. No. No se acercó a intentar reanimarla. No, yo no sabía No qué se hacer. acercó a ver que ella siguiera respirando. No. Incluso usted dijo que no se acercó para no alterar la evidencia. No. ¿No dijo eso? Sí, sí dije eso. Es todo, su señoría. Muchas gracias. Muchas gracias, por favor. Próximo testigo.
favor. Hola, muy buenas tardes. Ana Azucena, voy a hacerle un par de preguntas. Si no entiende alguna de ellas, me lo hace saber y se lo repito. ¿Le podría, por favor, decirle su nombre al tribunal? Soy Ana Azucena Orozco Ale. ¿Cuántos años tiene? Tengo 40 años. ¿A qué se dedica? Actualmente yo soy perito en genética forense. ¿Con qué estudios cuenta? Tengo una licenciatura como químico biólogo farmacéutico por la UNAM e igual cuento con una maestría en la Universidad de Guadalajara. Perito, díganos, ¿qué podemos entender por genética forense? La genética forense es una especialidad de la genética mediante la cual se puede identificar a las personas mediante el ADN y esto sirve para resolver casos judiciales. Ana Azucena, ¿usted en dónde trabaja? Estoy trabajando en la Procuraduría General de la República. ¿Y qué actividades realiza ahí? Bueno, comúnmente tenemos diversas tareas, sin embargo, entre ellas tenemos la obtención de los perfiles genéticos para realizar un cotejo de estos. Sobre estos estudios de perfiles genéticos que usted realiza, ¿cuántos hace al mes? Depende de los casos que me envíen, pero a un aproximado son 5 al mes. De estos casos, ¿cuántas veces la Fiscalía la ha llamado a comparecer a juicio? No le podría dar un número exacto en este momento, pero en la mayoría de las veces es la Fiscalía quien me trae a juicio y en unas cuantas veces igual la defensa. Ana Azucena, sobre los principios que rigen su profesión, ¿cuáles son estos? Me rijo bajo el principio de la objetividad, de la lealtad, de la honradez, de la imparcialidad y de la legalidad, por supuesto. ¿Cómo aplica la objetividad en sus trabajos? Nosotros únicamente emitimos los resultados en base al análisis que nos arrojan estos. Bien, ahora, Ana Azucena, vamos a hablar acerca del caso en concreto. ¿Cuál fue su participación? Yo realicé un estudio en genética forense. ¿Cuál fue el objeto de dicho estudio? El objeto de este estudio fue la obtención de perfiles genéticos para identificar los perfiles genéticos de personas y poder cotejar con las evidencias que me remitieron. ¿Cuál fue el resultado de dicho estudio? Yo obtuve 2 perfiles genéticos. Perfecto. Bien, ahora vamos a hablar de las muestras que usted previamente nos refirió. ¿Cuáles eran estas? Me remitieron 2 tipos de evidencia biológica. Una consistía en la sangre hemática de Elizabeth, otra consistía en la mucosa oral, es decir, la saliva de Alan, y otros 3 objetos que eran una playera, una sudadera y un cuchillo, los 3 manchados de sangre. ¿Quién se los remitió? Estos me los remitió los 2 primeros, los fluidos, el consultorio médico C4 de la Fiscalía y los otros de igual forma, pero del área RTV. ¿Y cómo se los remitieron? Me los remitieron los objetos embalados en una bolsa plástica y los otros 2, uno de ellos fue remitido hacia mí en un sobre papel manila. Sobre el estudio que usted hizo sobre estas muestras, ¿qué día fue? Todo este estudio yo lo realicé el 26 de abril del 2017. ¿Y qué día le remitieron todas estas muestras, perito? Todas ellas me fueron remitidas el 25 de abril del 2017. Perito, ¿está segura que todas las muestras se les remitieron el 25 de abril del año 2017? Objeción, su señoría. La pregunta ya ha sido contestada. El perito ya dijo cuándo fue entregada esos objetos a ella. Es subjetiva. Y el testigo en ningún momento ha declarado que no tiene memoria o no recuerda el número de objetos que fueron. Reformulo, su señoría. Muy bien. Gracias. ¿Dónde estableció esta información que me acaba de decir? Esta información la establecí tanto en el informe que yo realicé, como también consta en las cadenas de custodia de todas las evidencias que me fueron remitidas. ¿De qué fecha es su informe? Del 26 de abril del 2017. ¿Qué información consta en este informe? En este informe está tanto mi nombre, la fecha en la que la realicé y también todos los resultados que yo dije anteriormente. Y con respecto a las cadenas de custodia, ¿qué información contienen estas? Bueno, las cadenas de custodia tienen el nombre de la persona que me entrega a mí los objetos, las evidencias y también mi nombre. Honorable tribunal, a continuación realizaré una superación por contradicción. Muy bien. Yo, perdón. En relación a... sobre las fechas que ella había repetido, eso sí, ella tiene y eso es la carrera de custodia principal y están alineadas todas las fechas diferentes. ¿Serán de los 5? Sí. ¿De los 5 cadenas? Sí. Sin manifestación, su señoría. Bien.
Permiso para acercarme al testigo. Por favor. ¿Qué tiene a la vista? Bueno, puedo observar que este es mi informe, ¿Cómo sabe que es su informe? porque aquí consta mi nombre y de igual forma está todos los datos que yo elegí anteriormente. Ahora, ¿qué tiene a la vista? Son las cadenas de custodia de cada uno de los objetos y evidencias que me entregaron. ¿Cómo sabe que son las cadenas de custodia? Bueno, porque como le dije, acá está mi nombre y también está el nombre de la persona que me lo remitió a mí y dice acta de cadena de custodia. Le voy a pedir, por favor, que lea en voz alta lo que está subrayado. Correcto. Muestra de mucosa oral perteneciente a Alan Francisco Miramontes, fecha 3 de mayo del 2017. Y de las actas, recibí la sudadera negra con rojo el 15 de mayo del 2016. Recibí la playera interior de hombre oscura el 15 de mayo del 2016. Descripción de evidencias, cuchillo de cocina, 15 de mayo del 2016. Muestra de fluido hemático de Elizabeth, 13 de mayo del 2017. Y muestra de mucosa oral de Alan, 13 de mayo del 2017. Gracias, Ana Susana. ¿Por qué anteriormente nos dijo que todas estas muestras se les remitieron el 25 de abril del año 2017? Ya ahorita nos está leyendo que fueron en fechas diferentes. Todas estas muestras a mí me fueron remitidas el 25 de abril del 2017. La información que se asienta de las fechas en las cadenas de custodia la asienta otra persona que es el encargado de la bodega de indicios. Perito, para que esta información le quede clara al tribunal, ¿cuál fue la fecha en que le remitieron todas estas muestras? Fue el 25 de abril del 2017. Bien, ahora vamos a hablar acerca de la metodología que usted siguió con estas muestras. ¿Qué fue lo primero que hizo? Lo primero que hice es marcar cada una de las evidencias y los objetos con folios para que yo los pueda identificar cuando realice mi análisis. ¿Con qué folio marcó cada uno de estos objetos? Primeramente, yo marqué la sangre de Elizabeth con el folio C404 del 2017, consecutivamente con el folio C405, la sudadera C406, la playera C407, el cuchillo y C421, marqué lo que fue la saliva de Alan. Después de que usted asignó folio, ¿qué fue lo que hizo? Después de asignar los folios, yo me dispuse a la obtención, ahora sí, de los perfiles genéticos tanto de los objetos como en las evidencias que a mí me entregaron. ¿Cómo obtuvo estos perfiles genéticos, Perito? Lo obtuve mediante una metodología de 3 pasos. Explíquenos estos 3 pasos, Perito, por favor. Primeramente es la extracción, después la cuantificación y por último la amplificación. Perito, ¿en qué consiste la extracción? La extracción es la separación, el aislamiento del núcleo para poder analizar el ADN fuera de él. ¿En qué consiste la amplificación? La amplificación consiste únicamente en, que es el último paso de hecho, en hacer el análisis de cada uno de los marcadores genéticos. Ahora, primeramente, la cuantificación es la que consiste en realizar gráficamente estos resultados mediante una máquina fluorescente que es la que identifica los marcadores genéticos, y por último la amplificación permite mediante una técnica de PCR amplificar los 16 marcadores genéticos, uno de ellos el marcador AMEL, que te permite identificar el sexo de la persona. Perito, ahora hablemos de los resultados que usted llegó con sus estudios. ¿Cómo plasmó estos? En una tabla de resultados. ¿Y qué información plasmó en esta tabla, Perito? Bueno, como comenté, tiene los folios de cada uno de los objetos y evidencias, tiene los 16 marcadores genéticos y los alelos. Honorable Tribunal, solicito hacer uso de la tabla a la que el perito previamente ha referido, así como de marcadores y de unos símbolos para la identificación de esta tabla. Muy bien. Sin manifestación, señor. Muy bien. Sí, adelante. Ninguna manifestación. Gracias. Permiso para acercarme al testigo. Por favor. Perito, ¿qué tiene a la vista?
Esta es la tabla de resultados que yo referí anteriormente. ¿Cómo sabe que es esta tabla de resultados, perito? Porque tiene toda la información que yo les dije sobre los marcadores, sobre los alelos y la identificación de cada objeto. Honorable tribunal, a continuación haré uso de la amplificación de esta tabla. Bien. Perito, le voy a pedir que por favor se pare y le voy a dar estos marcadores para que usted pueda explicarnos su tabla. Bueno, primeramente lo que podemos identificar en esta parte de arriba son los folios de cada uno de los objetos y evidencias que a mí me remitieron. Acá tenemos los marcadores genéticos y acá tenemos los alelos. De igual forma, podemos identificar que este corresponde a la sangre de Elizabeth Bustillos. Este, como les dije anteriormente, es la sudadera. Este folio es para la playera. Este folio corresponde al cuchillo que yo analicé y este folio corresponde a la saliva de Alan Francisco Miramontes Espino. Perito, ahora díganos, ¿qué son estos marcadores? Bueno, los marcadores genéticos son un sector del ADN del cual se puede identificar cada uno de los alelos. Estos alelos corresponden a la carga genética, uno del padre y otro de la madre. Y estos marcadores genéticos, acá tenemos el marcador AMEL que nos permite reconocer el sexo de la persona. Tenemos cromosoma XX correspondiente a una mujer, el cromosoma XY correspondiente a un varón. Perito, ¿y cómo puede este tribunal interpretar esta tabla? Bueno, una vez que yo les dije que este corresponde al de Elizabeth, todo este perfil genético corresponde a los alelos de Elizabeth Bustillos. Por este lado, este perfil genético es de Alan Francisco Miramontes Espino. Y si ustedes observan, cada uno de los alelos es idéntico al perfil genético de Alan. Por ello, nosotros llegamos a la conclusión, mediante el análisis del cual yo realicé y que me pidieron el cotejo, en que estos tres objetos coinciden exactamente con el ADN de Alan Francisco. Bien, Perito, gracias. ¿Se puede sentar? Perito, ¿por qué anteriormente nos refirió que este es el perfil genético de Alan y que estos tres coinciden con el perfil genético de Alan y aquí podemos observar una duplicidad en los alelos? Ese es únicamente un error de tipográfico porque sabemos que los alelos solo pueden ser dos pares. Uno correspondiente a la carga genética de la madre y el otro correspondiente a la carga genética del padre. Únicamente es 11,11. Bien, Perito, ya para terminar le voy a realizar un planteamiento hipotético. Asuma como cierto que una persona del sexo masculino apuñala a otra del sexo femenino con un cuchillo en la espalda, en el pecho, en el cuello, en el cráneo y en el hombro. Y el cuchillo, la playera y la sudadera del agresor quedan impregnadas con la sangre de la víctima. ¿Cuál sería su conclusión a un grado de certeza científica si de realizar la prueba de ADN no se encontrara en la playera, ni en la sudadera, ni en el cuchillo del agresor el ADN de la víctima? Llegaríamos... Objeción, su señoría, perdón. Fundamento. Es argumentativa la pregunta debido a que partió de premisas para llegar a una conclusión. Un planteamiento hipotético, no al lugar. Gracias, señoría. Honorable tribunal, llegaríamos a una conclusión, a un grado de certeza científica del 99.99% que la playera, la sudadera y el cuchillo no estuvieron en contacto con la sangre de la víctima. Gracias, Perito. Es todo, honorable tribunal. Gracias. Contrainterrogatorio. Sí, señoría. Para efectos de la competencia, ¿me podrían mencionar cuánto tiempo es que resta? 14 minutos con 18 segundos. Gracias. Solo un momento para poder No, si quieres gracias. ¿Sí se oye? Okay.
Continuemos con las preguntas, Perito. Sí, claro. Hablemos en relación a su trabajo como perito en genética. Sí. Parte de su trabajo es analizar muestras biológicas. Claro. En su trabajo, estas muestras biológicas se acompañan de cadenas de custodia. Sí. Las cadenas de custodia garantizan la mismicidad del objeto. Sí, es uno de sus principios. El objeto. ¿Perdón? Se establece dónde se recabó el objeto. No, en la cadena de custodia no siempre se establece. Sí, hay veces. Sí. Para la presente causa de los 5 objetos, se estableció. Sí. Y ahora bien, también establece quiénes han tomado parte de estos objetos. ¿Quiénes han tenido los objetos? Y se establece la fecha en que ellos han tenido estos objetos. Claro. También la hora. Sí. Estas personas establecen los datos de cuándo recabaron los objetos. ¿Cuándo lo recibieron? Cierto. Y usted, cuando recibe muestras biológicas, se acompañan de una cadena de custodia. Sí, ya lo dije anteriormente. Y ahora bien, usted para la presente causa recibió 5 objetos. No, fueron 3. 3 objetos y 2 muestras biológicas. Efectivamente. Que una muestra biológica es un objeto. No. Una muestra biológica es un fluido. Perito, continuamos. Ahora bien, hablemos de estas 2 muestras biológicas. ¿Correcto? Una de ellas era el líquido hemático de Elizabeth Bustillo. Sí. Otro era la mucosa oral de Alan Francisco. Así es. Y usted hizo su peritaje el día 26 de abril del 2017, como lo refirió. Así es. Y estos objetos no los recibió el día 13 de mayo del 2017. Como anteriormente dije, es el 25. No. Su señoría, con efecto de evidenciar contradicción, tengo en mis manos las cadenas de custodia anteriormente referidas por el testigo. Hago traslado a mi contraparte, haciéndole saber solamente que se utilizarán de una manera ampliada, nada más. Son las cadenas de custodia anteriormente referidas por el testigo, son las 2 que se van a utilizar solamente de una manera ampliada. Evidenciar contradicción. Ella me dijo que no lo recibió ese día. Aquí está el dato que se pretende evidenciar. Honorable tribunal, anteriormente la perito ya ha aclarado que hubo un error en la información que se establecieron en esas cadenas de custodia y por eso se realizó el ejercicio de superar contradicción. Se le permite a la Fiscalía también indagar la situación. Gracias, señoría. Perito, ¿usted reconoce esto? ¿Es así? Si me lo pudiera acercar, sí. ¿O me paro? Se trata de la cadena de custodia de la mucosa oral de Alan Francisco. Así es. Usted es un eslabón en esta cadena. Sí. Por favor, dígale al tribunal la fecha en que se establece aquí que usted recibe el objeto. Dice 13 de mayo del 2017. También reconoce esta cadena. Sí. Se trata de líquido hemático. Sí. ¿Usted es un eslabón? Sí. Aquí dice que usted recibió este objeto el 13 de mayo del 2017. Así es. Dice que son errores. Claro, de la persona que las asentó. Sí. Referente a los 3 objetos. Sí. Que usted analizó. Estos eran un cuchillo, una sudadera y una playera. Así es. Estos objetos también iban acompañados de una cadena de custodia. Sí. Usted es un eslabón en esta cadena de custodia. Sí. Y estos objetos los recibió el 13 de mayo del 2016. 15 de mayo, perdón. ¿Cuál de todos, perdón? Todos y cada uno. Sí. Iban acompañados de una cadena de custodia. Sí, ya lo dije. Su señoría, con finalidad de evidenciar contradicción nuevamente, tengo en mi mano las cadenas también referidas por parte del testigo. Corro toda mi contraparte haciéndole saber que versará de igual manera sobre el mismo punto. ¿De acuerdo? ¿Reconoce esto? ¿Es así? Sí. Se trata de la cadena de custodia de la playera interior. Así es. Usted es un eslabón. Sí. Aquí dice que la recibió el 15 de mayo del 2016. Sí. También reconoce esta cadena. Sí. Se trata de la cadena de la sudadera. Sí. Usted es un eslabón. Sí. Aquí dice que lo recibió el 15 de mayo del 2016. Así es. Nuevamente reconoce esta última cadena. Sí. Aquí dice, usted es un eslabón. Sí. Es la cadena del cuchillo. Sí.
Dice que la recibió el 15 de mayo del 2016. Y de igual manera dice 25 de abril del 2017 en la parte de arriba. Lo puedo entender como que sí dice, que no dice. En esta zona sí, arriba no. Gracias. Ahora bien, usted aparte refirió a la defensa que existe un error en esa letra. Así es. Déjame ver. Usted cometió un error en la cadena del cuchillo. No. Había un error en la cadena del cuchillo. De la persona que lo sentó. Pero este era de su análisis. No, esa es la cadena de custodia. El cuchillo lo analizó. Claro. Y el cuchillo iba acompañado de una cadena de custodia. Claro. ¿Usted recibió ambos? Sí, yo recibí. Hasta este momento, en presencia del honorable tribunal, es que veo que había un error. No, ya lo había visto. Pero lo mencionó solo ahora. Porque me lo está preguntando. No lo corrigió en ese momento. Yo no siento esa información. ¿Lo corrigió, sí o no? No. Tampoco le avisó a alguien para que corrigiera ese error. No. Ahora bien, tampoco avisó a alguien para que corrigiera el error de la chamarra. No. Tampoco avisó a alguien para que corrigiera el error de la cadena de la playera. Tampoco. Tampoco avisó a alguien para que corrigiera el error del líquido más. Tampoco. Tampoco avisó a alguien para que corrigiera el error. Tampoco. Y tampoco corrigió. No, eso fue la tabla que se realizó posteriormente. Es exhaustiva de su trabajo. Claro, siempre. Tuvo 1, 2, 3, 4, 5, 6 errores en su trabajo. No, únicamente este. Pero no avisó de estos 5 errores. No los avisé. Y dice que los vio antes. Sí. Dejó que estuviera ese error. No es mi parte de ese trabajo. Pero lo dejó. Ya dije anteriormente que sí lo dejé. Y ahora bien, usted ese trabajo lo hizo como perito experto. Claro. Tiene bastantes años trabajando en la Procuraduría. Sí. Y a su vez se dirige con objetividad. Sí. Ahora bien, pasando a otro tema, le voy a plantear un caso hipotético. Sí, está bien. Le voy a narrar varios hechos, los cuales quiero que asuma como ciertos. Okay. Y ya por último, le pediré su opinión como experto. Correcto. Suponga que un hombre toma un cuchillo con su mano izquierda. Ok. Y que apuñala a su pareja. Y que este cuchillo se mancha de líquido hemático de su pareja. A usted se lo entregan, perito. Y utiliza fenolcloroformo para tomar sangre de la pareja que se encontraba en el cuchillo. La pregunta con base a su experiencia. ¿Podría obtener un perfil genético de esta muestra? Sí. Y el perfil genético sería el de la pareja. En el caso que usted plantea, sí. Pero supongamos que no se le entregó el cuchillo en este estado. Ok. Que el cuchillo, el hombre, lo limpió. Quitó toda la sangre de su pareja. Correcto. Y es ahora que este cuchillo lo utilizó para cortarse la mano derecha. Y que el cuchillo se manchó de líquido hemático del hombre. Se lo entrega. Y usted utiliza fenolcloroformo con un trapito. Y que con este trapito con fenolcloroformo solo toma una muestra de la sangre del hombre. Usted teniendo solo la muestra de la sangre del hombre podría obtener un perfil genético. ¿Me puedes repetir únicamente la última parte a partir de la obtención? Podría obtener un perfil genético de esta muestra. Perdón, la parte del cuchillo. El cuchillo sí, por favor. Tiene la sangre, solo la sangre del hombre. Ah, correcto. Toma una muestra de la sangre del hombre. ¿Obtener un perfil genético? Sí. ¿Sería el perfil genético del hombre? Sí. Este hecho, el que usted obtenga el perfil genético del hombre, no significa que él no haya apuñalado antes a su pareja. No lo sé, yo no soy experta en ese Solo tema. dígame, ¿lo pueden tener como sí o como no? Yo analizo la sangre y se determinaría... No, perito, entiendo que quiere responder de más, pero no le pregunté qué analiza usted. Correcto. Le pregunté si este hecho, el que usted solo obtenga el perfil genético del hombre, no significa que no apuñaló a su pareja. Objeción, señoría, impertinente. Al lugar está más allá de la competencia del perito. Ahora bien, en un último tema. Usted es una perito que está a la vanguardia. Sí. Se actualiza en temas de genética. Claro. Usted sabe que una muestra, que un objeto puede tener varias muestras biológicas. Sí. Que hay muestras biológicas que son visibles a simple vista. Algunas sí. Y hay otras que no lo son. Así es. Y hablando
de estas últimas, las que son invisibles, existen sustancias las cuales pueden revelar estas muestras invisibles. ¿Perdón? Existen sustancias que puedan revelar las muestras invisibles. Ah, correcto. Y hablando del cuchillo de 30 centímetros que usted analizó. Sí. Usted, de entre las diversas sustancias de extracción, utilizó fenolcloroformo. Sí. Y tomó parte o una muestra de la mancha rojiza. Toda la muestra se toma así. Y obtuvo un perfeccionamiento. Así es. Pero en este cuchillo no utilizó sustancias que revelaran muestras invisibles. Sí. La pregunta es conclusiva. No al lugar. Usted realizó un dictamen. Así es. Este dictamen se lo solicitó el Ministerio Público. Claro. Analizó 5 muestras biológicas en este dictamen. Así es. Su señoría, con finalidad de evidenciar contradicción, tengo en mis manos el dictamen anteriormente referido por el testigo. Corro traslado a mi contraparte, haciéndole saber que versará el procedimiento y el dato que se pretende evidenciar por omisión será enmarcado o se podrá encontrar en esta parte. Ella dice que utilizó sustancias que resaltaran las muestras invisibles. 3 minutos. En la cuantificación sí elegida de la no hay ninguna más. ¿Proceda? Permiso. Sí. En esta parte que le marqué, solo dice que utilizó fenolcloroformo. Alcohol, sí. Gracias. Ahora bien, una última pregunta, ya para concluir y acabar. Sí. Usted no puede decir que el cuchillo no haya sido lavado antes de tener las manchas rojizas. Ya se preguntó, se planteó esa pregunta. Por favor, conteste. No, al lugar, ya esa pregunta se planteó. ¿Es cuánto, señor? Muchas gracias. Bueno, vamos a prepararnos para la clausura. Testigo, ¿puedes retirarse? Gracias. ¿Pueden preparar, señor juez, tu material de hoy? Sí. También permiso para preparar nuestro material. Perdón. ¿Seguimos? El micrófono. ¿Listo? ¿Así escucho bien? Gracias. Señorita. Alan fue. Él dice que la amó, pero delante de su familia la golpeó. Y el día de hoy hemos demostrado que con 3 puñaladas en la espalda, Alan la asesinó. Honorable tribunal, esta fiscalía ha demostrado
más allá de toda duda razonable, de que el acusado asesinó a la madre de Rodolfo. Todo esto delante del hijo de la víctima, quien para el momento en que sucedieron los hechos únicamente contaba con la escasa cantidad de 10 años de edad. Y esto ha sido probado. Ninguna duda existe que fue el día 24 de abril, cuando a las 8 de la noche el acusado empieza una discusión con la víctima Elizabeth Bustillos. El acusado le reclama sobre una supuesta pareja que tenía ella. Acusación sin fundamento alguno, únicamente motivada por los celos, característica que hemos demostrado envuelve en todo momento a la conducta que despliega el acusado. Demostramos que en ese momento el menor Rodolfo ve cómo el acusado golpea a su madre, por lo que la víctima lo avienta y se da la vuelta. Y es justamente, honorable tribunal, estando la víctima Elizabeth Bustillos de espaldas, que hemos probado cómo Rodolfo ve cómo el acusado toma un cuchillo. El cuchillo de 30 centímetros de largo y mango de madera. Y es con este cuchillo que ha quedado claro en esta audiencia que le propició una puñalada a la víctima Elizabeth, por lo que ella cae al piso de manera violenta y se rompe su quinta costilla derecha. Y que posteriormente, estando la víctima Elizabeth en el piso, es que el acusado le propicia 2 puñaladas más. Estas puñaladas, honorable tribunal, ha quedado claro en esta audiencia, se penetraron en el pulmón derecho de la víctima, generando la muerte de Elizabeth Bustillos. Posteriormente ha quedado claro que una vez de que el acusado realizó esta actividad, acudió al cuarto donde se encontraban los 2 menores y les preguntó que qué era lo que habían visto. Los menores dijeron que nada, pero lo dijeron por miedo. Y no obstante, con ya haber obtenido esta respuesta, es que el acusado les dice que no digan nada, que de lo contrario serían culpados tanto Rodolfo como su primo Omar. Los encierra en ese cuarto y posteriormente sale del mismo. Y minutos después demostramos que este sale de la casa. Y cuando vuelve a arribar a este domicilio, cuando de nueva cuenta vuelve a llegar con estos 2 menores, les pregunta que quién había llegado a la casa. Los menores responden que nadie. Nadie había llegado al domicilio. El acusado los encierra de nueva cuenta en ese cuarto y les dice que se duerman. Demostramos que minutos después, arriba de este inmueble, el agente de policía Herbert Anchondo. Y que una vez que llega al cuarto de los menores, se percata de que estos no estaban dormidos como hace creer el acusado. Se encontraban despiertos y con miedo, a tal grado que no querían responder a las preguntas que emanaron de la gente, porque también se encontraba delante de ellos el acusado. O hasta que el acusado se alejó, hasta que el acusado se distrajo, que el menor Rodolfo se acercó con el agente de policía y le dijo: Alan fue. Alan fue. Esas fueron las palabras que emanaron del menor, porque en efecto eso fue lo que vio. Él vio cómo el acusado golpeó a su madre, cómo ésta lo aventó, y vio cómo el acusado tomó este cuchillo. Mismo cuchillo que hemos demostrado fue el utilizado para darle muerte a Elizabeth Bustillos. Y es todo lo anterior, honorable tribunal, lo que ya ha sido corroborado inclusive por la ciencia. A esta audiencia acudió el médico legista Ricardo Escalante, y con él no solamente hemos afirmado los hechos anteriormente narrados, sino que ha quedado claro que el trayecto de las puñaladas que se le propiciaron la muerte de la víctima Elizabeth Bustillos es de derecha a izquierda, de afuera hacia adentro. Lo que ha quedado claro de manera razonable que las heridas fueron provocadas por la mano izquierda del acusado. De lo contrario, no coincidiría la trayectoria de las puñaladas. Fue utilizado este maniquí cuando se demostró de que el movimiento natural que realiza el cuerpo hubiera sido en ese caso con la mano izquierda. Y es por esto que ese fue el mecanismo que fue utilizado para darle muerte a la víctima Elizabeth Bustillos. A su vez también acudió a esta audiencia la vecina Tania, vecina de la víctima y del acusado, una testigo imparcial, una testigo que no tiene ningún vínculo con ninguna de las partes. Y es esta testigo imparcial que afirma haber escuchado a las 8 de la noche de ese día 24 de abril a la víctima Elizabeth Bustillos discutir con una persona conocida. Y afirma que fue minutos después de las 8 de la noche que el automóvil del acusado, un Accord marca Honda, pasó por enfrente de su domicilio. Y con ello se sitúa al acusado no solo en la discusión previa al asesinato de la víctima, sino además minutos después de las 8 de la noche saliendo de la casa, corroborando todo el primer atesto mencionado por el menor Rodolfo. Respecto a este punto, hemos escuchado cómo la defensa intenta desacreditar este testimonio del menor, diciendo de que este menor estableció una retractación días después de que estableció su primer atesto.
Pero es que la retractación misma, la que no tiene valor, pues no cuenta con los parámetros establecidos por la Corte Suprema Mexicana en el precedente, cuyo número de registro es 200-1664, que establece que para que sea considerada dable una retractación deben de colmarse 3 requisitos. El primero de ellos, que sea verosímil. Y en la presente, su señoría, la retractación emanada por el menor no solo no es creíble, sino que todas y cada una de las pruebas que fueron desahogadas en este juicio corroboran ese primer testimonio de este menor. Y por cuanto hace este segundo requisito, este tampoco se cumple, pues dice debe haber pruebas que sustenten la retractación misma. Y como lo dijimos, no solo no hay, sino que todas las que han sido presentadas corroboran el primer testimonio. Y en un último momento, dice que el último requisito es que debe haber ausencia de coacción. Y en la presente, su señoría, escuchamos cómo el hermano del acusado, Eduardo Miramontes, acudió con este menor Rodolfo, este menor que ya había perdido a su madre, y le dijo que no estaría sufriendo, le dijo que no estaría batallando de no haber acusado a Alan Francisco, factor que influyó en demasía en este menor para que hiciera su retractación. La defensa trajo una psicóloga, la licenciada Patricia, y es esta psicóloga que dice que la retractación puede que sea creíble, basándose en una falacia, en un hecho no probado. Sustenta la defensa que los familiares de la víctima influenciaron, obligaron al menor para que se inculpara al acusado. Pero es que este hecho, al no ser probado y ser base de la conclusión emanada por esta psicóloga, claro está, constituye una falacia y no puede ser utilizado por este órgano jurisdiccional. Pero por el contrario, esta fiscalía ha traído una perito psicológica, la licenciada Andrea, quien de manera firme ha establecido que la retractación misma carece de valor, pues esta se encuentra viciada. En ese momento el menor ya se había percatado del vínculo emocional y del vínculo económico que tenía para con Alan Francisco. Dicen atención a ello que se encuentra viciada la retractación, siendo necesario que se aplique el principio de primacía procesal, el cual alude al tribunal, que merece único valor aquel primer testimonio emanado por el menor Rodolfo, por ser este el que se corrobora con todas y cada una de las pruebas que se desahogaron en este juicio. A esta audiencia también acudió los familiares de la víctima, su madre y su hermano. Y es en conjunto de estos testimonios, inclusive que hemos escuchado en palestra el día de hoy por el testigo, el acusado mismo, de que la conducta que despliega el acusado para con la víctima es una conducta de celos y de violencia. Nos han narrado estos familiares cómo inclusive en una ocasión el acusado, delante de toda la familia de la víctima, la golpeó. Y nos ha dicho el acusado cómo es que suelen tener muchos problemas. ¿Qué sería capaz de hacer, honorable tribunal? ¿Qué sería capaz de hacer una persona que en público no teme golpear a una mujer? ¿Qué sería capaz de hacer en la intimidad? Demostramos de lo que fue capaz de hacer el acusado es de apuñalar, y de apuñalar en 3 ocasiones a la madre de Rodolfo. La defensa intenta establecer que el acusado se encontraba en lugar diverso al momento en que sucedieron los hechos, tratando de establecer una tesis de coartada, pero la misma tampoco cumple con parámetros establecidos por la Corte Suprema de nuestro país, que establece que para que sea dable una tesis de coartada, necesario es contar con más de un testigo que refiera cuál fue la conducta que desplegó el acusado punto a punto al momento en que sucedieron los hechos. Y en la presente no solo no hay más de un testigo, sino que el único testigo presentado por el órgano defensor es un testigo parcial. Es un testigo que presenta múltiples inconsistencias en su declaración. El testigo Ramón Rodríguez, amigo y compañero de trabajo del acusado, por cuanto hace la parcialidad, honorable tribunal. Queda de manifiesta porque este testigo alude de que se tiene una amistad estrecha para con el acusado, una amistad de 8 años, que lo considera como su hermano. Tiene un interés en la presente y no es decir la verdad. Es que el acusado salga de prisión, pues la sola idea que éste se encuentre encarcelado, dice, le propicia asco, y con ello queda de manifiesta la parcialidad. Y por cuanto hace las inconsistencias, ese testigo y el propio acusado que nos refieren que Alan Francisco no va a trabajar los días lunes, que ese es su día de descanso, mas la defensa quiere que creamos que el día lunes sí acudió a trabajar, y que acudió a trabajar como un día cualquiera. Pero no olvidemos que ese no era un día cualquiera, honorable tribunal. Ese día descansaba. Ese fue un día lunes que el acusado utilizó para apuñalar en 3 ocasiones a Elizabeth Bustillos. Demostramos de que no iba a trabajar, pues no llevaba la ropa que utiliza normalmente para trabajar. Llevaba una camiseta de tirantes, llevaba una camiseta interior, honorable tribunal. Fue aquella que se manchó
cuando se cortó de manera intencional la mano derecha. Y demostramos se cortó la mano derecha con el único objeto de tener un pretexto y poder regresar de manera pronta a su domicilio. Y es cuando llegó a este domicilio, honorable tribunal, que hemos demostrado de que llega y esconde toda aquella ropa que había sido manchada de sangre, donde ya había escondido el cuchillo que le dio muerte a la víctima, Elizabeth Bustillos. Sobre este punto, la defensa alude que estos 3 objetos no tenían sangre de la víctima, pero es que hemos demostrado que la sangre no había empapado la ropa del acusado por el ángulo en que tenía al momento de darle muerte. Recordemos que el acusado estaba sobre ella y la víctima tirada en el piso cuando le propició aquellas 2 puñaladas que le dieron muerte, resultando imposible que estando la víctima en el piso y el acusado en este punto, la sangre de la víctima se le rociase para su ropa. Y es por cuanto hace el cuchillo. Ninguna duda existe que este sea el arma con el que el acusado le dio muerte a la víctima. Cumple con las características que nos estableció en esta palestra el médico legista Ricardo Escalante. Un cuchillo de 30 centímetros de largo que se encontró escondido de manera tan exhaustiva dentro del closet del acusado. Y tenía sangre del acusado porque fue envuelto en aquellas ropas manchadas de sangre. Y hemos demostrado de que no tenía sangre de la víctima, pues fue lavado con el único objeto de eliminar toda aquella evidencia que vinculase a Alan Francisco con aquel homicidio. Y es por esto que escondió toda aquella evidencia de manera muy exhaustiva. Las máximas de la experiencia, las reglas de la lógica nos establecen que una persona que ve a su concubina muerta no se preocupa por esconder todo aquello de manera exhaustiva. Entonces, ¿por qué el acusado lo escondió? Pues fue lo que utilizó para darle muerte a la víctima Elizabeth Bustillos, esperando que no fuese encontrado. Pero sí fue encontrado, honorable tribunal. Fue encontrado por el agente de policía, el agente Herbert Anchondo. Lo encontró en la casa de la víctima, en el closet del acusado, debajo de una caja, debajo de un azulejo que se encontraba sobrepuesto. Es donde encontró toda aquella evidencia. Y minutos después, se acercó el menor Rodolfo y le dijo: Alan fue. Y es por todo lo anterior que ninguna duda existe que la conducta que desplegó el acusado actualiza el delito de homicidio, establecido en el artículo 126 y 136, fracción segunda y tercera del Código Penal de Chihuahua. Y es este homicidio el que es todavía más grave, pues cuenta con 2 agravantes establecidas en este ordenamiento: la ventaja y la traición. Por cuanto hace la ventaja, la misma queda de manifiesto, honorable tribunal, pues la víctima se encontraba tirada en el piso y el acusado de pie. La única arma estaba siendo empuñada por el acusado Alan, mientras que la víctima desarmada no tenía nada con lo cual repulsar ese ataque que estaba recibiendo el acusado. Y por cuanto hace la traición, esta queda de manifiesta, pues hemos demostrado de que la víctima no se esperaba que el acusado por la espalda la apuñalara. Tan no se lo esperaba que al momento en que lo avienta se da la vuelta. Por eso le da la espalda, no esperando recibir 3 puñaladas. Y en cambio el acusado sí le propició aquellas heridas que le dieron muerte en ese momento a la madre de Rodolfo, quedando de manifiesta la traición. Y es por todo lo anterior que, habiendo demostrado que el acusado es el autor material del delito de homicidio, solicitamos esta fiscalía que este honorable tribunal establezca una sentencia condenatoria en perjuicio del acusado. Y esta fiscalía solicita que cuando estos honorables jueces se retiren a deliberar, se pregunten: ¿quién se encontraba en la casa de la víctima ese día a las 8 de la noche? Alan fue. Se pregunten, honorable tribunal: ¿quién fue visto golpeando en múltiples ocasiones a la madre de Rodolfo? Alan fue. Se pregunten: ¿quién tomó un cuchillo de 30 centímetros de largo? Alan fue. ¿Quién amenazó a aquellos 2 niños diciéndolos enculparían si decían algo de lo que habían visto? Alan fue. ¿Quién escondió el arma homicida y la ropa manchada de sangre? Alan fue. Él dice que la amó, pero delante de su familia la golpeó. Y el día de hoy hemos demostrado que con 3 puñaladas en la espalda, Alan fue quien la asesinó. Gracias. Necesito permiso nada más para acomodar materiales, gracias.
¿Se escucha bien? Mientras Alan se encontraba trabajando para ganarse la vida, Elizabeth la perdía a manos de alguien más. Honorable Tribunal, a Alan Francisco Miramontes Espino lo están acusando por un delito que él no cometió. Porque mientras él se encontraba en su trabajo, alguien más se encontraba privando de la vida a Elizabeth en su domicilio. Y no fue hasta que Alan regresó a su casa después de haber tenido un accidente en el trabajo que encontró el cuerpo ya sin vida de Elizabeth. No quedó en duda, y esta defensa nunca ha negado, que Elizabeth Bustillos González fue privada de la vida el día 24 de abril del año 2017, entre las 8 y las 10 de la noche, en su domicilio, con un arma blanca en el piso de la cocina. Sin embargo, lo que la Fiscalía no pudo establecer más allá de toda duda razonable, y lo que no quedó claro, es quién fue el responsable de estos hechos. La Fiscalía les intentó hacer creer que Alan Francisco, que era la pareja sentimental de la víctima desde hace 4 años, que incluso compartía la misma casa con ella, que había adoptado a su hijo Rodolfo, que tenía una vida normal y un trabajo estable, les intentó hacer creer que Alan Francisco fue el responsable de estos hechos. Sin embargo, ¿qué es lo que escuchamos en esta audiencia? Que Alan Francisco no fue el culpable, porque él se encontraba en su trabajo, el local de hamburguesas en donde él trabaja como cocinero, al momento y a la hora en la que Elizabeth estaba siendo privada de la vida en su casa. ¿Por qué podemos afirmar esto, honorable tribunal? Porque todo esto lo hemos podido corroborar, no solo con el testimonio de Alan, sino también con todas las demás pruebas que nosotros presentamos ante ustedes el día de hoy. Vamos a observar que Alan nos contó todo lo que él hizo detalladamente ese día, desde las 7 de la noche hasta las 10:30 que él llegó a su casa después de haberse cortado y que encontró entonces el cuerpo sin vida de Elizabeth. Pero esto, diferente a lo que dice la Fiscalía, de que no ha sido corroborado con más de un testigo, se ha podido corroborar con todos los testigos que presentamos en esta audiencia y con los mismos testigos presentados por la Fiscalía incluso. Aportaron a nuestra teoría del caso, más allá de desvirtuarla. Escuchamos cómo Ramón, el compañero de trabajo y amigo de Alan, nos corroboró que él fue a trabajar. Y fueron los mismos testigos de la Fiscalía, Rodolfo y la vecina Tania, quienes nos dijeron que Alan sí salió de su casa. Rodolfo, al momento en el que se retractó de su primera declaración, nos dijo que su padre sí había ido a trabajar. La vecina nos dijo que antes de las 10 de la noche se asomó a ver a casa de Elizabeth y de Alan y que acreditó que no había nadie en la casa, es decir, que Alan sí salió de su casa y estaba trabajando. Ramón nos confirmó que Alan llegó al trabajo a las 7 de la noche, que en ese lugar permaneció desde las 7 hasta las 10 y que el único motivo por el que él se retiró temprano de sus labores fue porque se cortó la mano derecha cuando estaba preparando la hamburguesa. El hecho de que Ramón se cortó la mano, esto le sangró, tuvo que envolver la herida y se manchó la ropa, fue corroborado de manera científica. ¿Por quién? Por la perito Ana Azucena Oroz, genética forense, quien en esta audiencia nos dijo que al comparar la sangre que había en la ropa encontrada de Alan en su casa, esa ropa que tenía puesta el día de los hechos, encontrada por el policía, únicamente se encontró material genético de Alan, lo cual corrobora con certeza científica que la sangre que estaba en estas prendas era de Alan, porque él coincide con el hecho de que él se manchó la sangre, se manchó la ropa cuando estaba trabajando.
De igual forma pudimos corroborar que la hora en la que Alan llegó a su casa después de haber tenido este accidente fue a las 10:30 de la noche, porque escuchamos en esta audiencia a Cecilia Margarita, la operadora del 911, quien atendió la llamada. Incluso escuchamos en esta audiencia un fragmento de esa llamada realizada por Alan, y esta llamada estaba registrada a las 10:30, en la cual Alan dijo que se encontraba llegando a su casa, se escuchó desesperado, dio todos sus datos e incluso se quedó esperando a que llegara el policía. De esta forma es que nosotros hemos podido corroborar la coartada de Alan por medio de muchas pruebas, no solo de una, diferente a lo que refirió la Fiscalía. A pesar de que no tuvimos la carta de la prueba, pudimos presentar evidencia que fuera coincidente de manera interna y de manera externa, con pruebas que se relacionaron entre sí, que deben ser dotadas de valor probatorio, para considerar como creíble la coartada de Alan ese día. Honorable Tribunal, la Fiscalía no pudo desacreditar que Alan Francisco no fue a trabajar esa noche, teniendo todos los elementos de investigación a su alcance. No pudo acudir al lugar de los hechos para desacreditar esta coartada, y ella tiene la carga de la prueba en el presente juicio. A pesar de esto, de que nosotros acreditamos que Alan no se encontraba ese día en su casa, la Fiscalía intentó justificar la muerte de Elizabeth porque Alan era la persona que se encontró en la casa al momento en el que el policía llegó. Intentó adaptar todo el caudal probatorio a esta historia en la cual supuestamente Alan privó de la vida de Elizabeth. Pero ¿qué es lo que realmente presentó la Fiscalía el día de hoy? Presentó como principal testigo, el testigo ocular, el testigo directo de los hechos, al menor Rodolfo, el hijo de Elizabeth. Pero ¿qué es lo que escuchamos en esta audiencia que verdaderamente nos dijo Rodolfo? Rodolfo nos dijo que él no vio quién fue el responsable de la muerte de su madre. Nos dijo que él sí vio que Alan se fue a trabajar y que sí habló con el policía cuando éste llegó. Realmente escuchamos en esta audiencia que si bien el menor testificó en un primer momento en contra de su padre, únicamente lo hizo porque se encontró amenazado, sugestionado e intimidado por sus familiares maternos. Su mamá y su tía incluso confirmaron este hecho el día de hoy, puesto que nos confirmaron que las únicas personas que estuvieron en contacto con el menor desde que sucedieron los hechos hasta que éste declaró en la primera declaración fueron ellos, sus familiares. Y lejos de decir que el menor se encontraba sugestionado por su tío Eduardo, lo que establecimos en esta audiencia fue que el tío Eduardo, hermano de Alan, únicamente estuvo en contacto con el menor por unos minutos y que lo único que le dijo al menor fue que estaría feliz si su padre estuviera con él. No amenazó al menor y no hizo que el menor mintiera retractándose. Por el contrario, sí debemos creer en la retractación del menor, porque trajimos ante ustedes a la perito experta, la psicóloga en psicoterapia familiar sistémica y psicología jurídica, Patricia Leostreff, quien en esta audiencia vino a decirnos que sí es creíble la retractación del niño. Hay que darle valor probatorio a su testimonio en el sentido de que él realmente no vio lo que pasó, porque sí se encontró sugestionado por parte de sus familiares maternos para declarar en contra de su padre. El día de hoy escuchamos en esta audiencia que esos familiares le tienen un desprecio a Alan. Fueron ellos mismos que lo admitieron. A ellos querían que Alan fuera incriminado y por eso es que amenazaron al niño. No es normal que un niño de 10 años, al ser influenciado por sus familiares cercanos, mienta para protegerse. Eso fue lo que hizo Rodolfo, y la Fiscalía intentó basar toda su línea fáctica únicamente en la versión de Rodolfo, que como ya vimos carece de valor probatorio en el sentido de que fue el testigo directo de los hechos. A pesar de todo lo anterior, Rodolfo sí le dijo al policía, Alan fue, pero únicamente le dijo, Alan fue. Nunca escuchamos en esta audiencia que le dijera textualmente que Alan era el responsable de la muerte de su madre. ¿O acaso escuchamos que el policía haya escuchado del menor, Alan fue quien privó de la vida de mi mamá? ¿Acaso escuchamos del menor, Alan fue quien tomó un cuchillo? ¿Acaso escuchamos del menor, Alan fue quien tumbó a mi mamá? No escuchamos esto en esta audiencia, y tampoco el policía lo escuchó esa noche. Y a pesar de eso, se despegó una única línea de investigación por el policía y por la Fiscalía dirigida a incriminar a Alan. A pesar de que Alan fue quien llamó a la policía esa noche y lo dejó pasar a su casa para que investigara los hechos, el policía buscó objetos para incriminarlo, para intentar relacionarlo a él con la trágica muerte de su novia. Y de hecho, encontró estos objetos.
Pudimos ver cómo el día de hoy ante ustedes se incorporaron 3 objetos, una sudadera, una playera y un cuchillo. Estos 3 objetos para la fiscalía son los que relacionan a Alan con la muerte de Elizabeth. Y para la fiscalía, estos objetos se encontraban ocultos bajo una loseta en el piso del closet de Alan, porque supuestamente Alan los escondió en ese lugar para ocultar su delito. Sin embargo, ¿qué certeza podemos tener que de hecho estos objetos fueron encontrados en ese lugar? La única certeza que podríamos tener que estos objetos fueron encontrados ocultos bajo una loseta es si hubiéramos tenido una evidencia fotográfica, una fijación, un procesamiento adecuado de los indicios que nos hiciera llegar a la certeza de que se encontraban ocultos. Pero ¿qué es lo que vimos en esta audiencia en el contraexamen de policía? Que no solo no fotografió el lugar de los hechos, ni tomó una evidencia de dónde fueron encontrados esos indicios, sino que también manipuló la escena, la modificó. Teniendo entonces que no puede haber certeza de que estos objetos se encontraron ocultos bajo una loseta. Incluso aún más, si la fiscalía lo que quería era acreditar que Alan encubrió su delito, tampoco presentó ni una sola prueba para probar esto. Son meras especulaciones que está haciendo la fiscalía. Intentó hacerles creer que este cuchillo es el cuchillo con el cual Alan privó de la vida a Elizabeth. Sin embargo, este cuchillo no tenía material genético de la víctima. También les intentó hacer creer que Alan lavó este cuchillo, pero tampoco presentó ninguna evidencia para acreditar esta supuesta encubrimiento por parte de Alan. Lo que sí quedó claro es que con certeza científica Ana Azucena Orozco nos dijo que no había material genético de la víctima. Y lo que nos quedó claro es que la maniobra que supuestamente Alan realizó con este cuchillo hubiera sido imposible materialmente porque él era zurdo y observamos en esta audiencia, en el contraexamen del doctor, que ese movimiento hubiera sido sumamente imposible para realizar con una mano izquierda, como la fiscalía intentó hacerles creer. Además de todo lo anterior, pudimos ver que la fiscalía no agotó todas las líneas de investigación y por eso no pudo esclarecer los hechos. Ni desacreditó la coartada, ni presentó material genético ni evidencias científicas, y únicamente presentó el testimonio de un menor cuya retractación es creíble. La fiscalía les intentó hacer creer que ustedes deberían de basarse en el principio de primacía procesal, un sistema de valor tasado que no es compatible con este nuevo sistema penal y que por lo contrario sí puede demostrar que esta retractación fue creíble. Ahora observemos por qué la fiscalía no pudo entonces desacreditar y llegar a la verdad de quién era la persona que privó de la vida de Elizabeth. Observemos la escena en la que la fiscalía encontró el cuerpo de Elizabeth. Una escena en que la encontró en el piso de su cocina, apuñalada en múltiples ocasiones, en el hombro, en la cabeza, en la espalda. Una escena que la fiscalía tuvo acceso, que analizó, que tenía una carga de evidencia y de material genético impresionante y que el día de hoy la fiscalía no presentó absolutamente nada de esto. Esta es una fotografía del lugar de los hechos. Aquí podemos ver un lago hemático en donde se encontraba el cadáver y al lado podemos ver 2 pisadas de zapato. Estas pisadas la fiscalía no las analizó. Estas pisadas podrían ser pertenecientes a la persona que entró a la casa de Elizabeth y de Alan cuando él estaba trabajando y cometió el delito. Sin embargo, esto nunca lo vamos a saber porque la fiscalía no se determinó a averiguar acerca de quién eran estas pisadas. Y observemos la segunda fotografía en donde se puede ver que la puerta que daba al patio, que estaba junto al cuerpo de la víctima, se encontraba forzada. De esta prueba tampoco hicieron ninguna investigación. No contestaron el interrogante de por qué esta puerta se encontraba forzada. Ni siquiera pidieron un examen dactiloscópico para poder corroborar por qué se encontraba esta puerta de la casa en la que Alan vivía hace 3 años forzada junto al cuerpo de la víctima. A pesar de todo esto, de que no se agotó la investigación pertinente y no se presentaron los testigos idóneos para acreditar los hechos, la fiscalía les quiso hacer creer que la razón que hubiera tenido Alan para privar de la vida a Elizabeth era porque él era una persona celosa, porque discutió con Elizabeth sobre otro hombre. Sin embargo, si lo que quería la fiscalía era establecer el motivo por el cual Alan hubiera privado de la vida a Elizabeth, entonces, ¿por qué no pudo presentar ni una prueba para acreditar ese motivo? El supuesto motivo era una pelea por un hombre.
Pero ¿quién es ese hombre, honorable tribunal? ¿En dónde vive? ¿Desde hace cuánto que conoce a Elizabeth? ¿Cuándo es que Alan se enteró de que Elizabeth estaba viendo a esta persona? Es claro que la fiscalía no pudo establecer nada de esta información, por lo cual tampoco pudo establecer un motivo por el cual Alan privaría de la vida de Elizabeth. Lejos de eso, lo que vimos en esta audiencia es que Alan tenía una vida planeada con Elizabeth, lejos de tener un plan de acabar con su vida. Por todo lo anterior, honorable tribunal, es que Alan no pudo haber sido la persona, ni la fiscalía probó, más allá de todo lo razonable, que él fue el responsable de estos hechos. Porque mientras él se encontraba trabajando, otra persona entró a su casa a privar de la vida a su novia. Y eso quedó acreditado en esta audiencia, por lo que debe dictar sentencia absolutoria en favor de Alan Francisco, declarándolo no culpable, ya que él estaba trabajando para ganarse la vida, mientras Elizabeth la perdía a manos de alguien más. Es correcto. Muchas gracias. Bueno, aplauso. Quería. ¿Por qué? Ah, es que estábamos y yo, no me Sí, adelante. Una declaración. Son el posible. Más de lo que Y el premio para el testigo más horrible de la noche es para Yo se lo meto aquí también. Ah, no, pues la carta estaba con esto que de una vez. Podría hacer una serie duda acerca de su programa. El programa. Ah, ese. Alejandro.